La Iglesia es un universo lleno de misterios, lleno de secretos y en pleno siglo XXI lleno de silencios. No es fácil investigar en sus asuntos, no es fácil buscar documentos, legajos, testimonios. Y doy fe, nunca mejor dicho, de que cuando nos topamos con la Iglesia nos encontramos por un lado con historias apasionantes, pero por otro, y puede ser comprensible, con un celo en que vean la luz, en que la lupa de la actualidad se pose sobre esos expedientes antiguos que tanto aterraron hace unos siglos a personas como nosotros. Sin embargo, de algunas de estas historias quedan hechos físicos. No es hablar de leyendas, no es decir yo lo vi, yo presentí, sino que todavía los objetos de poder están ahí y se pueden visitar. Y en este programa siempre animamos a que sean ustedes los que acudan a los lugares, a esos puntos concretos de la España sagrada y mágica que nosotros recomendamos. Y hacerlo con otra visión, con el corazón abierto, pero también con la mente dispuesta a dejarse impregnar por los muchos enigmas que lo rodean. Les voy a ser sincero, y nunca mejor dicho también les voy a hacer una confesión. Este es un reportaje apasionante y alucinante. Los elementos están ahí. ¿Han oído hablar de los 4 Cristos? Hacia el siglo XIV llegan a diversos puntos de España unas figuras de Jesús de Nazaret completamente distintas. Las 4 se veneran especialmente en 4 puntos concretos de nuestra península. Las 4 son de autor desconocido. Las 4, según reza la leyenda, en este caso constatada por documentos, llegaron o se encontraron en el mar. Y en ese mar avanzaban, según esos legajos testimoniales, en una especie de urna que alguien había abandonado. Todos son Cristos articulados, de una expresión terrible. Parecen hombres llagados, pustulados, llenos de heridas provocadas, por ejemplo, por la peste. Y es que estamos en la misma época, precisamente, de la llegada a Europa de la muerte negra. Para algunos los Cristos de la peste, para otros los Cristos de la salvación. Pero lo que encontramos investigando en sus entrañas, escaneando los Cristos por dentro, era algo que nunca se había visto en televisión. Es curioso, de esta historia yo recuerdo sobre todo el asunto del Cristo de las Clarisas de Palencia. Hace muchos años estuve allí y aún veía en los ojos de las monjitas el terror que les provocaba aquella imagen. Veneración por un lado, pero miedo por otro. ¿Por qué? Me sorprendí al encontrar en los archivos de la ciudad, en los archivos eclesiásticos, cómo en un año muy especial, quédense con la cifra, 1666, ocurrieron cosas con ese Cristo. Cosas que sin lugar a dudas hoy tildaríamos de paranormales. Pero ¿para qué seguir embrollando más el misterio? ¿Quieren ver los Cristos? ¿Quieren acercarse a los 4 misterios de madera que todavía siguen en algún punto de España, vigilándonos, observándonos, quizá cantando su secreto en una sintonía o melodía que no podemos escuchar? El misterio de los 4 Cristos se convirtió en un impacto en la segunda temporada de Cuarto Milenio. He de decir que recibimos todo tipo de felicitaciones y de ayuda por parte de la propia Iglesia. La investigación, ahora después, reposada con el tiempo, me parece todavía más apasionante. Vamos a descubrirla. Durante siglos, la cristiandad ha protagonizado cientos de inexplicables milagros. Desde el principio de los tiempos, la Iglesia se interesó por estos fenómenos. En nuestro país existen 4 misteriosas tallas únicas en el mundo. Se trata de 4 figuras del siglo XIV que representan a Jesucristo con dramatismo a flor de piel. Tienen articulaciones y al accionarlas responden al movimiento de un cadáver aún caliente. Los análisis arrojan de que el pelo es humano, está claro, y las uñas están hechas con asta de vacuno. El asta lo que hacían era adelgazarla hasta hacer una lamidilla muy fina que después con humedad y calor le daban la curvatura precisa, la recortaban y la colocaban debajo de la piel para que semejara en todo pues unas uñas naturales. Se hablaban de leyendas, de que incluso les crecía la barba y les cortaban las uñas, y en aquella época debió de ser impresionante. Enclavado en pleno centro de Valencia, se alza tímidamente el convento de Santa Clara.
En su interior, 26 hermanas clarisas viven en clausura entregadas a la vida de recogimiento y oración. Su símbolo más venerado, esta figura impresionante, el Cristo de la Buena Muerte, las ha acompañado casi desde la fundación de su orden, en el lejano siglo XIV. Nunca antes un equipo de televisión había penetrado más allá de las puertas que separan a estas monjas del mundo exterior y filmado a su Cristo. Ellas conocen bien el misterio y la leyenda que hay en torno a él. Porque la gente decía cosas que le crecían el pelo, que le crecían las uñas, que se le cortaba la abadesa. Y entonces yo, para evitar eso, pues hice una cortilla y la planté en la reja, para que lo oyeran, que el Cristo no era una momia. Pese a la superchería popular, algunos documentos históricos reflejan lo imposible. Leyenda o realidad, la sociedad palentina de la época se vería convulsionada por un tenebroso milagro. Hay un hecho muy sorprendente que ocurrió en el año 1666. Se comentaba que se oían ruidos extraños donde estaba depositado el Cristo. El día siguiente se encontró al Cristo, que hasta esa fecha había tenido las manos cruzadas sobre el pecho, con las manos extendidas y con un semblante tremendo, de terror, de espanto, que demudó el semblante, valga la redundancia, a todos los que se acercaron allí a ver al prodigio. Una vez vino un pecador a rezar y el Cristo dio un ruido en el cristal y volvió la cabeza. Pero nada más, son leyendas, no sabemos. Al Cristo de Palencia se le achacan otros tantos prodigios, investigados oficialmente durante siglos. Después también se cuenta de una niña que se tragó un vidrio y le pusieron sobre el altar del Cristo y lo vomitó. Nuestra senda en busca de estas extrañas figuras pone rumbo a una vieja capital de Castilla. Allí nos encontraremos cara a cara con el Santo Cristo de Burgos. En 1454 eran ya tantos los prodigios achacados a su figura que la monarquía mandó levantar acta sobre la realidad de estos hechos en un libro conocido como Libro de los Milagros. El Cristo llega a Burgos, por supuesto, antes de la peste del siglo XIV, de la famosa peste negra, y la ciudad, amedrentada y con miedo y, por otra parte, diezmada como estaba, acude al Cristo de Burgos para pedirle que cese la peste. Y se cree que la peste cesa. Este es el testamento del obispo de Orense, Vasco Pérez Mariño. En el siglo XIV mandó traer la imagen hasta su templo, la Catedral de Orense. Viendo cercana la muerte, ordenó ser enterrado frente al Cristo y que se continuara con su culto. Para albergar la imagen se ordenó construir esta pequeña estancia, una especie de capilla sixtina del arte galaico. Esta imagen que por el verismo que tiene, las llagas, la sangre, el misterio con el que siempre se presentó, pues cautivó a propios y extraños. Tanto los orensanos siguen siendo hoy muy devotos del Santo Cristo, y los peregrinos que en el pasado iban o venían de Santiago utilizando esta vía del sur, pues siempre recalaban en Orense, y algunos expresamente venían para ver el Santo Cristo. Aquellas gentes que iban buscando devociones, novedades, milagros y cosas de esas, aquí encontraban satisfecha su curiosidad y su devoción. Como al de Palencia u Orense, se extendió la creencia de que al de Burgos también le crecían las uñas y el pelo. Pero ¿cuál es el origen de tal superchería casi herética? Documentos del siglo XVI demuestran que los agustinos de Burgos ya desmentían los rumores. La imagen no se enseñaba todos los días a los creyentes, tenía una periodicidad. Solía enseñarse una vez a la semana. De ahí surge la leyenda de que le cortan una vez a la semana las uñas, otra vez a la semana el pelo. Eso también despertaba más el interés de muchos de los peregrinos que se tenían que esperar en Burgos hasta que poder rezar ante el Cristo. Esta es la imagen española dentro del Camino de Santiago, en cuanto a crucificados, que más interés despierta. Después de sentir la impresión y sobrecogimiento que inspiran las facciones de estos cuatro Cristos, nuestro siguiente objetivo era claro: descubrir algunos de sus mayores secretos, jamás revelados. Todas estas imágenes fueron halladas en extrañas circunstancias. Llegaron de algún punto de Centro Europa. Nadie sabe qué maestro las creó, y son las únicas de su naturaleza que se conservan aún.
Todas ellas fueron concebidas en tiempos de hambrunas, de guerras entre nobles y, sobre todo, en tiempo de la peste negra. Hay que imaginarse lo que podía ser en aquella época estar de frente de una de estas figuras que tienen un realismo impresionante. Hay que sumergirse en las raíces del siglo XIV, cuando las calamidades, entre ellas la peste, asolaban Europa, cómo esas personas iban a rogar con devoción y penetraban en una catedral o en un convento en el que no había luz eléctrica. Imaginamos que había antorchas, cirios humeantes, y se encontraban cara a cara con unos cristos que tienen un realismo inmenso, ¿no? Durante siglos, la creencia popular sospechó que podrían ser incluso momias. No pocos historiadores lo afirmaron. La piel de los dedos, pues como es piel natural, pues se va a secarse o se va retrayendo y se comporta pues como la piel de un cadáver. Entonces esas uñas crecen en apariencia porque la piel se ha retraído. O sea, esas manos las ves de cerca y el sucio te recuerdan totalmente a lo que es una momia. Luis Cristóbal ha restaurado recientemente la imagen de Valencia y hace casi 10 años la de Burgos. Descubrió que en su interior albergaban una suerte de articulaciones metálicas, tendones y rellenos de lana. Los rayos X aplicados al de Burgos revelaron todo un enigma que llevaba oculto más de 7 siglos. En el pecho ahuecado había una calabaza con un tubo que conectaba con la herida del costado. Simplemente lo que se hacía era introducir en esa calabaza, lo más seguro, vino, para que en el momento de mover el Cristo y descenderlo saliera líquido por la llaga. Pero ¿por qué tanto realismo? ¿Por qué manos anónimas crearon un Cristo articulado que al desclavarlo o simplemente rozarlo se comporta como si fuera un cadáver? Porque están hechos para eso, para el descendimiento. Una ceremonia de origen franciscana que se practicaba antiguamente pues, cuando no había otras diversiones. No solo el vulgo quedaría sobrecogido ante los altares en la Edad Media. Las crónicas hablan del sobrecogedor encuentro que tendría Isabel la Católica. Dicen que se quiso llevar un brazo, la reina le gustaba mucho la colección de reliquias y al ir a cortarle el brazo, claro, al desclavar el brazo como es articulable, el brazo cayó como si fuese de una persona moribunda y la Virgen, Isabel la Católica, se desmayó. Recientemente, Su Majestad, la Reina Sofía, tuvo la oportunidad de verlo durante su restauración a una distancia privilegiada. Yo le decía, Majestad, puede tocar usted, puede tocar. Verá cómo se introduce el dedo porque es como si fuera carne, es la piel, ¿no? Dice, no me atrevo, me da mucho respeto. Es larga la lista de milagros que aglutinan estas imágenes únicas, pero no son exclusivos del pasado. En siglos más recientes, incluso hace décadas, lo insólito no deja de repetirse. Tendemos a pensar que estos milagros son solamente hechos del pasado, pero antes hablábamos de un libro, Guía Sobrenatural de España, de Carlos Pascual, y en él recoge 2 milagros que le contó la abadesa, y estamos hablando de los años 70. En uno de ellos hablaba de la curación de una mujer de Santander que tenía un cáncer y que estaba desahuciada por los médicos y que se curó. Puede que la ciencia haya explicado parte de este enigma. Puede que estos Cristos sean solo de cuero y madera. Pero nuestra sincera impresión, al observarlos a través del objetivo de nuestra cámara, es que tienen algo que no es medible ni cuantificable, algo que nos conmociona, nos envuelve y nos sume en un profundo recogimiento. Algo que, en definitiva, es el misterio que siguen irradiando después de 700 años. Pocos personajes tan polémicos y a la vez tan venerados como el padre Pío de Pietrelcina. ¿Han oído hablar de él? Desde luego, a diferencia de otros hombres de la Iglesia envueltos de vidas más o menos misteriosas, lo que le hace distinto es la documentación gráfica. Existen imágenes de cosas que parecen imposibles. Santidad o fenómeno parapsicológico. Hay también quien apuntó que fraude
Menuda historia, Carmen, del Padre Pío. Las posibilidades llegan incluso hasta nuestros días. Hace poco se le tachaba de fraudulento. Decían que los estigmas que tenía en sus manos, en sus pies e incluso en el costado eran hechos gracias a un líquido corrosivo. También decían que era imposible la bilocación de este Padre Pío, el estar en el mismo momento en dos lugares completamente diferentes. Que incluso el don de lenguas que tenía, cuando iban a confesarse gente de todas las culturas y de todos los idiomas, sabía y conocía perfectamente cada uno de los idiomas de las personas que iban a visitarlo. E incluso don de profecía. Y cómo no, milagros. Milagros que le han llevado hasta los altares del Vaticano, Iker. Santo o demonio en este caso, demonio por los fraudes que realizaba, hasta tal punto que la Iglesia hizo una investigación donde le pusieron micrófonos en su propia celda, debajo de la mesa, para ver si le cogían en algún renuncio. Y un dato muy curioso, es cierto que el propio Padre Pío estuvo en su celda condenado por la Iglesia 10 años. Estuvo 10 años recluido en esas 4 paredes, no le dejaban oficiar la misa ni tampoco confesar a las miles de personas que cada día intentaban verle, intentaban tocar sus manos, visitarle. Es cierto que la Iglesia tampoco pudo pillarle ningún renuncio, no encontraron ningún documento ni ningún hecho que diera paso a una investigación donde se dijera que todos los fenómenos que rodeaban al Padre Pío fueran un fraude. Todo lo contrario. Se dijo que el Padre Pío era una persona santa e incluso Juan Pablo II lo subió a los altares. Un hombre que aseguraba, como otros muchos místicos, aunque es una parte no muy conocida, que sufrían ataques demoníacos, presencias extrañas que se colaban en sus aposentos y realmente se mostraban como algo tremendamente agresivo y diabólico. ¿Por qué a día de hoy, tanto tiempo después, miles de personas siguen yendo a un lugar, a un rincón del sur de Italia, para venerar a este hombre? Hay que resolver el misterio, hay que conocerlo. ...14 de septiembre, 1224... un joven Francisco de Asís contempla algo extraordinario, una imagen poco usual, un ángel que, según siempre su descripción y según la investigación de la época, tenía 6 alas y brillaba. Ese ángel, esa visión, esa alucinación, como ustedes quieran llamarlo, mostró las heridas de Cristo. Casi al instante, este hombre cayó de rodillas al suelo y sintió profundo dolor. Al poco tiempo, para su espanto en un principio, vio que tenía las 5 llagas sagradas de Jesús de Nazaret, manos, pies y la herida del costado. A partir de entonces, ese dolor se convirtió en compañero de San Francisco de Asís, el primer estigmatizado. Para muchas personas llegó a ser el alter Christus, el otro Cristo, la perfección hecha carne de un auténtico milagro. A partir de entonces, de este primer estigmatizado, han sido muchos los que han querido tener las marcas de la divinidad en su piel. La mayoría, hay que decirlo claro, burdos fraudes. Pero otros casos son asombrosos y dignos de toda su atención. Yo creo que hay que enmudecer ante la historia que a continuación exponemos. La historia de un hombre cercano a la región de Nápoles, de un hombre que se convirtió en leyenda, de un hombre que para muchos sigue haciendo milagros y que para otros llegó a enfrentarse al demonio. Es el caso más raro de estigmatizado del mundo. Es el caso del Padre Pío de Pietrelcina. Cada mucho tiempo viene al mundo alguien diferente, extraordinario, incomparable a cualquier otro. Una persona que parece haber sido señalada por el dedo de Dios. Francesco Forgioni D'Annunzio nació un 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Nápoles, en el seno de una humilde familia de agricultores. Desde pequeño, Francesco se mostró distinto a los demás niños, no jugaba con ellos, se aislaba y era muy proclive a enfermar. Cuentan que era tan sensible que cada vez que alguien decía algo malsonante al pequeño, le brotaba de inmediato una lágrima. Parecía destinado a otra cosa diferente de aquel ambiente pobre y embrutecido. Ingresa con 15 años en la Orden de los Padres Capuchinos de Morcone. Nada más recibir el hábito, Francesco deja de existir y se convierte para siempre en el Padre Pío. Es el año 1919 cuando surge por primera vez un sufrimiento que le marcará el resto de sus días. Ayer por la tarde me ocurrió algo que no sé explicar ni comprender. En medio de la palma de la mano apareció una mancha roja de 1 centímetro de diámetro, acompañada de un intensísimo dolor.
En la mano izquierda el dolor es mayor, hasta el punto de que todavía sigue atormentándome. Bajo los pies también lo siento. Ahora me queman las manos, los pies y el corazón, como si un hierro al rojo vivo me los acuchillara. En tiempos de la Primera Gran Guerra, las derrotas militares se pagaban. Raffaele Cardona, general en jefe de los ejércitos italianos, había fracasado y se disponía a poner fin a su vida cuando una presencia le disuadió. Un escuálido fraile se materializó en la estancia y le murmuró: vengo de parte de Dios. Él lo sabe todo y lo puede todo. No cometa tal locura. El general Cardona no daba crédito a lo que había ocurrido ante sus ojos. Años después, cuando acudió al convento de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo a conocer a un cura del que toda Italia decía que obraba milagros, resolvió el enigma de aquella extraña aparición. Cuando vio al Padre Pío, supo que estaba ante el mismo hombre que años antes se apareció en su despacho para salvarle la vida. Investigaciones posteriores revelarían que en el mismo momento en el que estaba salvando al general, se encontraba dando misa ante decenas de personas que así lo atestiguaron. El fraile había realizado la primera de las muchas bilocaciones que tendría a lo largo de su vida. La leyenda del capuchino se extendía como la pólvora a la par que sus estigmas a los que la medicina no tenía respuesta. Un día tras otro, el Padre Pío abandonaba su celda para oficiar misa con sus castigadas manos protegidas por unos guantes. Y un día tras otro, los feligreses, primero cientos y luego miles, aguardaban para oírle, tocarle o simplemente verle. Tal era la expectación y la adoración que despertaba, que desde la propia iglesia comenzaron a surgirle enemigos marcados por la envidia. El Santo Oficio le acusó de farsante y libertino, llegando a decir que se causaba las heridas con ácido nítrico. En 1923, y en contra del clamor popular, el Padre Pío fue condenado a permanecer en su celda, clausurado, repudiado y sin más compañía que su soledad. Aunque varios testigos y él mismo atestiguaron las visitas en su habitación de un ente diabólico. Belcebú no quiere darse por vencido. Ha tomado todos los aspectos. Es capaz de presentarse hasta disfrazado de capuchino y con el rostro del más querido amigo. El 16 de julio de 1933, el Papa Pío XI rehabilitaba al fraile. Miles de documentos, testimonios e informes médicos, unidos al grito unánime de sus devotos, obraron el único milagro de los que rodearon su vida que no realizó él. Por primera vez en su historia, el Santo Oficio renegaba de uno de sus decretos. El Padre Pío era libre 10 años después. Su figura cobró unas dimensiones inimaginables. Sus estigmas, unidos al periodo de confinamiento y a su misticismo, habían hecho de él un mártir, un nuevo Cristo venido a la tierra, al que cientos de miles de personas glorificaban. Los creyentes aguardaban durante días para poder confesarse con él. Inexplicablemente, el fraile entendía todas las lenguas pese a no haberlas estudiado, y era sabedor de todos los pecados de sus fieles, hasta de los que se callaban. Pero no fue lo único que adivinó. Vaticinó la Primera Guerra Mundial y la participación de Italia, y fue más allá, llegando a poner fecha a su propia muerte. Moriré cuando termine en la cripta donde quieren que sea enterrado. El 22 de septiembre de 1968, la obra se consumó. Horas después, el Padre Pío fallecía. Riadas de compungidos fieles acudieron en masa a darle el último adiós. Años más tarde, en 1999, 300.000 peregrinos se congregaban para presenciar su beatificación, convirtiéndose esta en la más numerosa de la historia. En 2002, Juan Pablo II canonizó a Pío de Pietrelcina gracias a un milagro póstumo. Ocurrió 2 años antes en Casa Solievo, el hospital que el capuchino fundó. Mateo Colella, un niño de 7 años aquejado de meningitis, estaba desahuciado por los médicos. Tenía 9 órganos vitales inutilizados. Su muerte era cuestión de horas. El niño despertó del coma. Mateo aseguró haber visto a un misterioso anciano con hábito marrón y barba blanca que le dijo: no te preocupes, pronto
te curarás. Se han escrito muchos libros, sobre todo en Italia, evidentemente, sobre la figura del misterioso e inquietante Padre Pío de Pietrelcina. Para algunos, una historia de un fraude, para otros, pura parapsicología, y hay quien habla del poder de la fe y de la mente sobre la materia. Carmen escribió Misterios de la Iglesia y dedicabas un capítulo, uno de los pocos escritos en castellano, sobre esta figura tan enigmática. Pero me gustaría, Carmen, que nos recordases una historia que es terrorífica, que no es muy habitual, sí en algunos místicos, pero no muy habitual, de visitas nocturnas de lo que ellos identifican como el demonio. Esto llegó a ser un tormento para el Padre Pío. Sí, hay que decir que el Padre Pío era además una persona muy especial. Ya desde pequeño, él a los 5 años empieza a experimentar una serie de visiones monstruosas que explica incluso a su madre que es por las noches cuando se produce, sobre todo cuando entra en su habitación a oscuras, él ve figuras demoníacas. Pero ya cuando es nombrado sacerdote, cuando ya pasa a llamarse Padre Pío, es entonces cuando incluso se producen agresiones físicas en su propia celda y delante de algunos frailes, de algunos sacerdotes que estaban en las celdas justamente al lado de él. Oían por las noches cómo caían cosas al lado de la habitación, cómo incluso algunos tinteros salían disparados y daban en las paredes dejando toda la mancha, y como el Padre Pío por las mañanas se levantaba con moratones, con arañazos que eran provocados, según siempre él, por las visitas de esos entes demoníacos. Se presentaban de distintas formas y así se lo hizo saber al padre espiritual con el que se carteaba. Por ejemplo, decía que un perro negro entraba por una de las ventanas muchas de las noches, también en forma de gato, o incluso que se hacía pasar por algunos frailes amigos suyos intentando engañarle e incluso haciéndole caer en tentaciones. Es curioso porque en España hay varios místicos que también sufrieron este tipo de agresiones. Un caso espectacular, también con estigmas, era el de María Luisa Zancajo de la Mata, en un pequeño monasterio en Ellín, en un pequeño convento en Ellín. Sufría una serie de ataques extraños que tenían el elemento, por lo menos testimonial, de que las monjas aseguraban que habían visto a María Luisa, una mujer corpulenta que tenía que ir con muletas, siendo arrastrada por el pelo, con el pelo erizado por el pasillo, como si alguien la arrastrase. Histeria, sugestión colectiva, fenómenos extraños, como siempre para arrojar un poco de luz en este tema apasionante, el psiquiatra forense y buen amigo de este programa, don José Cabrera. Buenas noches. Buenas noches. Alucinante personaje y poco conocido, ¿verdad? Poco conocido, pero la gente que nos esté viendo y vea su foto, esta es la foto de un hombre que no puede simular. Esta no es la foto de un simulador. Ay, ¿por qué? Esta es la foto de un hombre convencido de lo que siente y en lo que cree. ¿Por qué? Porque no tiene ningún rasgo en su cara, en su pelo, en la forma de estar, que nos haga revelar, que nos dé una pista de que él está intentando fraudulentamente aparentar otra cosa. Esta es la cara de un hombre con fe. Esté o no esté equivocado, creamos o no creamos, este hombre estaba seguro de lo que creía. 10 años condenado de alguna forma a estar enclaustrado por la propia Iglesia. Esto sí que puede sorprender mucho a la audiencia. Sí, hay que decir que el Padre Pío se convirtió en un personaje muy querido por el pueblo. Eran masivas las misas a las que iba. Realizaba la primera misa a las 5 de la mañana y la gente esperaba en colas. Cientos de miles de personas esperaban para oír nada más decir misa al Padre Pío. Hasta tal punto que algunos de sus propios compañeros, de los sacerdotes que le acompañaban, pues le cogieron un poco de rabia e incluso dijeron que los estigmas que él tenía tanto en las manos como en los pies como en el costado, la herida del costado sangrante que también la llevó durante toda su vida, eran fraudulentas, que se las hacía gracias a unos líquidos, a unos ácidos que ponía en sus manos y en sus pies. Y la verdad es que en ningún momento se pudo demostrar tal causa, pero sí que estuvo estudiado por el Santo Oficio hasta tal punto que éste puso micrófonos escondidos en su celda para ver si efectivamente a alguien le decía cómo se hacían las heridas, si le cogían en algún pecado, ya que para ir en contra de él incluso dijeron que en la celda tenía relaciones sexuales con algunas de sus feligresas. O sea que la propia Iglesia estaba en contra del Padre Pío. Parte de la Iglesia estaba en contra del Padre Pío y por eso le tuvieron encarcelado, entre comillas, en su propia celda durante 10 años en las que no pudo ni confesar ni decir misa, nada más que en la pequeña capilla que había dentro del convento, ni tampoco podía dar la comunión a ninguno de los fieles. 10 años retirado completamente de los oficios
que él hacía diariamente. ¿Cuánto tiempo duraron las heridas, las sanguinaciones abiertas? Hasta su muerte. ¿Un umbral de tiempo más o menos? Pues las tiene durante más o menos 50, 60 años, 60 años. El día que muere es cuando se cierran inexplicablemente las heridas delante de los padres que están acompañándole en sus últimas horas. Doctor Cabrera, una herida que no se cierra en tanto tiempo, ¿es posible o tiene que estar conservada de alguna forma artificial? La verdad es que las posibilidades de que una herida no se cierre tienen muchas explicaciones, médicas, químicas, etc. Pero también es cierto que yo he visto a una persona a la que se le ha muerto su mujer perder todo el pelo en una noche. Quiero decir con esto que cuando uno tiene sentimientos profundos en relación con algo, el cuerpo reacciona y la piel es un órgano en el cual todo lo psicológico se plasma. Hay mucha gente que tiene eczema en la frente, otra gente le salen pústulas, hay prurito, lo que es el picor, y todo tiene que ver con el estado de ánimo. Entonces, este es un caso muy complejo porque son muchos años y además las fotos que nosotros vemos de las manos de él son fotos que pueden simular muchas lesiones. Por ejemplo, esto puede ser una psoriasis, es decir, una enfermedad muy típica en la cual hay unos eczemas muy graves que están toda la vida y que cuando el sujeto se muere, lógicamente no es que se curen, sino que los escamas se caen al morir la piel y entonces parece que se han curado. Pero claro, a mí se me hace muy difícil que este hombre tuviera en su celda sustancias químicas como para hacerse esto. Por lo tanto, algo hay aquí que no nos podemos explicar con facilidad. Doctor Cabrera, mente y cuerpo. Yo he escuchado en alguna ocasión, no sé si es exageración o no, que, por ejemplo, en estados de hipnosis, el hipnólogo toca, por ejemplo, con un bolígrafo, haciendo creer a la persona que es un cigarro, y surge una ampolla o surge un rechazo a esa quemadura. ¿Leyenda o verdad? Totalmente cierto. Una persona bajo el estado de trance hipnótico, de verdad, no una sugestión leve, si se le hace creer bajo el trance hipnótico que se está quemando con una colilla, con un cigarrillo, con una cerilla, le aparecen ampollas típicas de la quemadura. ¿Por qué? Porque la piel está representada en nuestro cerebro. Y cuando el cerebro cree firmemente que hay una lesión en la piel se lesiona. Esa es la explicación. Es decir, igual que cuando uno se topa con una mujer y es tímido, te pone rojo. La piel es una diana de nuestras facultades psíquicas. Sí que hay una profecía curiosa, muy curiosa, que parece que este hombre tenía ciertas facultades. Protagonista Juan Pablo II. Juan Pablo II, antes incluso de ser papa, le consideraba un santo al Padre Pío, por todo lo que había leído, hasta tal punto que quiso ir a Pietrelcina y confesarse con él. Siendo aún sin ser nombrado papa, va a confesarse con él y es entonces cuando le revela que va a ser obispo de Roma y que llegará a ser papa. Justamente esto se produce, pero no es la única profecía del Padre Pío, incluso dice el día en que va a morir y así sucede. Una muerte que como además, Nostradamus, entonces, según las personas que estaban con él, se la había anunciado, había dejado por escrito. Hay cartas de 20 años atrás en las que ya manifiesta el día en que va a perecer y de la forma que lo va a hacer, tal y como luego sucede. Lo curioso es que muchas personas hablaron de fraude. No sabemos si por la irrupción de una figura mediática, se puede decir así, tan querida por el pueblo, eso despertó muchas envidias. Hubo parte de la Iglesia que quiso condenar al Padre Pío y al final lo hicieron durante 10 años. La gran pregunta, doctor, es ¿qué medios mecánicos, químicos, físicos podrían emplearse para hacerse estos estigmas? Sí me gustaría, antes de hacer una prueba en la zona de nuestro compañero Dorian, que viéramos alguna imagen del Padre Pío joven. Vienen los dos estigmas. Se llegó a decir que traspasaban por completo la mano. Vamos a ver, ¿esto es compatible con una vida normal, tener una herida que te traspase la mano, no una marca? Ahí tenemos la imagen. Este caso sería posible si la persona, por ejemplo, fuera una diabética que no está tratada. En los diabéticos las heridas no se cierran y cuando la mano, entre los huesos del metacarpo, la gente que no sepa anatomía entenderá que cada dedo acaba al final en un hueso largo. Entre ambos huesos hay músculo. Entonces, si una herida por una parte y otra herida por la otra no se cierran nunca, puede llegar un momento en que efectivamente comunique el conducto. Por lo tanto, no es imposible médicamente. Ahora bien, eso ocurre en personas con diabetes, en personas que toman sustancias que impiden la coagulación, personas que están tomando algún tipo de droga, pero son casos realmente extraordinarios para que comunique una herida del dorso con una herida de la palma de la mano. Hasta tal punto que se podía leer un periódico, como recogen algunos documentos, un periódico atravesándole la mano. Por entre medio de la mano podían leer el periódico. Claro. Eso es lo que dicen en la causa. Claro, eso se hubiera dado, efectivamente, si la infección es permanente y acabas infectando todo el panículo muscular, el músculo se deshace y se convierte en un agujero, claro. ¿Habría alguna patología, alguna histeria
algún tipo de enfermedad mental que hiciera que un hombre con delirios místicos estuviera infectándose a sí mismo la herida? Bueno, ahora llamamos síndrome facticio, síndrome de Munchausen, a una afección en la cual un sujeto quiere ser enfermo y para serlo se autoinflige heridas, es decir, se inyecta algo que está contaminado para que no se cure esa herida y tener que ir al médico, y en aquellos tiempos existían personas que de alguna manera, por una histeria, por una neurosis, etcétera, se inyectaban cosas, se hacían cortes con objeto de que la gente se preocupara de ellos. Pero no es el caso, en mi opinión, de este padre. Este padre es absolutamente crédulo en lo que hace. Por lo tanto, yo sospecho que aquí tiene que ser la fuerza de la mente, detrás de la cual está una fe, llámese X, la que motivó esto. No me lo acabo de imaginar de alguna manera fraudulentamente. No me lo acabo. Además, fíjate, justamente 10 años antes de que reciba los estigmas exteriores, los que se ven, los estigmas visibles, él dice tener estigmas que son invisibles. Dice cómo le duelen las manos, cómo le duelen los pies e incluso cómo nota la laceración de su corazón, cómo nota como una espada ardiendo le atraviesa el corazón, como ha pasado otras veces con otros místicos. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, el corazón reverberado es uno de los síntomas que padece. En este caso es lo mismo, y 10 años después es solamente cuando se empiezan a mostrar. Y no es él el que los muestra, porque él siempre tapaba los estigmas, se avergonzaba de estas heridas, se los ponía con vendas, se ponía también guantes que llevaba siempre incluso para dar la misa. Y se producían otros fenómenos muy curiosos, como el olor a santidad, el olor del paraíso, que era, como decían, que olía este Padre Pío. Incluso, estando a muchos miles de kilómetros de distancia, al Padre Pío se conocían las bilocaciones que había estado allí por la fragancia que dejaba, una fragancia muy curiosa por la cual también le atacaron aquellos que iban en contra del Padre Pío, diciendo que guardaba perfumes en su celda y que además de los ácidos con los que se hacían las heridas también se perfumaba para dar ese olor de santidad. En modo alguno esto le interesaba a la Iglesia. Es decir, a una Iglesia, como la Iglesia católica, que es muy seria, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, este tipo de cosas no le interesan, porque da la sensación de que hay superchería. Por lo tanto, yo dudo mucho que haya aquí algo de fraude. Puede haber psicosis colectiva, histeria colectiva, la gente puede estar sugestionada. Se ha hablado de que Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, tenía una epilepsia, que Mahoma tenía un no sé qué, que Cristo tenía un no sé cuántos. Todos son argumentos científicos que se emplean para intentar explicar lo que no tiene explicación. Y tendrá explicación que, por ejemplo, estos, no solo el Padre Pío, sino muchos estigmatizados, reproduzcan las heridas en la palma de la mano. Y hay un gran debate que yo no sé hasta qué punto aquí están las verdades muy relativas. Dicen algunos expertos que la crucifixión se producía, doctor, realmente por las muñecas. Eso es seguro. El debate ese hoy ya no es debate. Es decir, no se puede suspender un cuerpo de una cruz clavando los clavos en la palma de la mano, porque se desgarra la palma y se cae el cuerpo. El único sitio en el cual un clavo puede sujetar un cuerpo colgando de la cruz es justamente en la muñeca. El único lugar donde los ligamentos son tan fuertes como para que ambas manos sujeten el cuerpo. Por lo tanto, efectivamente, por ejemplo, en la sábana santa. Entonces estamos ante un fenómeno mental que no por eso deja de ser menos milagroso o paranormal, que es que alguien con su mente, si es el caso del Padre Pío, efectuase una especie de perforación de su materia. Evidentemente muchos científicos y muchas personas que estén viéndonos, primero, ni se tienen por qué creer nada de esto, de los milagros, y segundo, dirán, tiene que haber gato encerrado. Vamos a intentar, doctor, si te parece, saber cómo se podría provocar. No queremos decir que los estigmas del Padre Pío sean provocados así, pero seguro que los de muchos estigmatizados que han intentado hacer su agosto, intentando ser los crucificados o tener las marcas vivientes de Cristo, sí lo han hecho. Ahora bien, incluso estigmas dolorosos, pero alguien creyendo ciegamente en cierta fe o sobre todo queriendo hacer negocios, capaz de hacerse ¿qué? ¿Cómo se hace un estigma? ¿Vamos a comprobarlo, doctor? Vamos, perfectamente. Vamos a comprobarlo. Bueno, antes de nada hay que decir que a nadie se le ocurra hacer este experimento en su casa. Vamos a manejar materiales y sustancias ciertamente peligrosas. Dorian, buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Doctor, aquí tenemos una mano que podría ser una mano humana perfectamente y vamos a intentar provocar un estigma, un falso estigma. Es decir, simular una lesión hecha por una idea religiosa, etcétera, con sustancias químicas. ¿Se podría hacer realmente esto en la vida real? ¿Algún místico, alguna persona, algún religioso, alguien con oscuras intenciones, puede llegar a provocarse esto sin, por ejemplo, perecer por el dolor? Esto se podría hacer perfectamente con sustancias químicas. Esto es doloroso, lo que vamos a hacer aquí es doloroso y se puede hacer lógicamente. Lo que ocurre es que primero hay que tener sustancias químicas, segundo hay que aguantar un dolor tremendo y de luego tercero la herida que queda aquí es una úlcera
con muy pocas posibilidades de cicatrizar a corto plazo. ¿Qué está haciendo Dorian exactamente ahora? Dorian está poniendo ahora unas perlas de una base, que es una sustancia de por sí ya cáustica, pero como está en forma de perla, es decir, en forma de sustancia sólida, ahora tendremos que echarle, que es lo que va a hacer Dorian, el ácido. Un ácido, no vamos a decir cuál, pero el ácido en contacto con la base genera lo que es la causticidad, es decir, la lesión. Si esto lo dejáramos así de por sí, tendríamos que esperar un día entero o varias horas para que eso hiciera daño, porque la perla está seca. Dorian, cuando quieras, entonces lo que va a hacer Dorian sobre las perlas que están puestas en la palma de la mano es echar el ácido, y este ácido, como veis, sale el humo. Este humo es un humo oxidante, y lo que está ocurriendo ahí es que esto está lesionando la piel, hipotética piel de esta mano que estamos poniendo aquí. Esta es la forma ideal de hacer, explicar el dolor que supone esto, claro. El dolor, la tensión, la crispación, yo creo que con eso tenemos... Un lugar con muchos vasos, con terminaciones nerviosas. La mano es uno de los sitios más sensibles del cuerpo. Hay que tener en cuenta que el único sitio más sensible que la mano es la córnea. La córnea del ojo es el único lugar más sensible que la mano. O sea, un pelo, al caer sobre la palma de una mano, se siente. Por lo tanto, fíjate el dolor que supone eso. Eso va a ir comiendo la piel, primero la epidermis, que es lo que todos vemos, el cutis, y después ya entramos en el tejido que está debajo, que es la hipodermis. Y aquí lo de las inyecciones, que se llaman hipodérmicas, porque se inyecta por debajo de la dermis. ¿Os dais cuenta? Y Dorian, ¿no vas a hacer algo que es frotar? Claro. Vamos a retirar la parte que ha derretido para que podamos ver bien el agujero que ha hecho dentro, ¿verdad? Eso es exactamente... En una sustancia muy parecida, tú la has diseñado muy parecida a la carne humana, con la misma resistencia. Tiene un alto porcentaje de agua para que más o menos la reacción fuera muy parecida, como si fuera piel. Queda perfectamente la cavidad, donde se vería la zona roja, que es la zona de la carne, es decir, la carne que al final es músculo, porque entre los huesos de la mano están los músculos que tenemos entre los huesos. Y fíjate la situación. La gran pregunta, doctor, es... ¿se podría practicar uno esto en su celda, como es el caso del Padre Pío? Muchos sospecharon que hacía esto. Sustancias que sí pueden estar al alcance de alguien, pero uno solo puede hacerse esto. Las posibilidades de que uno lo haga existen, porque se trata de juntar dos sustancias químicas, poner la mano en un lugar y echárselas encima y aguantar. Ahora bien, si, como hemos visto antes, la Iglesia investigó, hubo pruebas para que el sujeto no metiese en su celda historias químicas que tenía que conocer, por otra parte, los sacerdotes... Que no es tan fácil. Claro, no es tan fácil, porque aquí hay un ácido, hay que conseguir el ácido lo suministra un farmacéutico o un químico, por lo tanto, aquí hay cosas que no se explican, pero este es el método químico mejor, digamos, más agresivo también, para generar esta úlcera. Y esta úlcera o llaga abierta que tenemos en mitad de la palma de la mano, la segunda parte es cómo la mantenemos fresca, sangrante. Bien, para que una úlcera, ¿qué es esto?, que es producto de una quemadura química, no se cierre, lo que hay que hacer simplemente es todos los días rasparse y evitar que la piel fabrique nueva piel. Y de esa manera puede estar así años y años. Viendo la brutalidad que es, ¿tu opinión sobre el caso del Padre Pío definitivamente es que hubo algo de esto o algo mucho más extraño? El Padre Pío no era un simulador, como antes he dicho. El Padre Pío era un hombre con una fe fuera de todo tipo de... a prueba de bombas. Y el Padre Pío, desde mi perspectiva psiquiátrica, era un hombre tan convencido de lo que creía que probablemente él, con su capacidad de mente, y no aposta, sino por puro misticismo, llegó a generarse esas heridas. Nuestro equipo, a lo largo ya de tantos programas y 3 temporadas, ha intentado seguir la senda, una senda a veces no muy bien vista, de la investigación antropológica del folclore más profundo de nuestro país. Hay una serie de intelectuales que lo hicieron, con desigual fortuna: Carlos Pascual y sus guías de la España insólita, el gran Juan García Tienza, surgiendo todos, sin duda alguna, de Julio Caro Baroja, o Gregorio Marañón. Todos estaban muy interesados en esas heterodoxias que se contaban en las páginas más ocultas e insólitas de lo que era nuestra propia cultura ancestral. En ella están, sin duda alguna, como fotografías añejas, como fotografías antiguas, los incorruptos. Es un misterio y una polémica, porque es cierto que la Iglesia en muchas ocasiones empleó, y hay que decirlo así de claro, técnicas químicas para hacer que, por ejemplo, algunos cadáveres de los papas bien conocidos permanecieran con ese halo de santidad que desde tiempo remoto marca la incorruptibilidad. La incorrupción hace que una persona permanezca con el rictus, con el físico, prácticamente como si la muerte no hubiera posado sus garras sobre la anatomía humana. Da la sensación de que pueden estar más allá de las tumbas, de la tierra y sobre todo del óbito.
permanecen como si nada hubiera ocurrido. Ahora bien, como decíamos antes, la discusión no cesa. Todo es producto de condicionantes atmosféricos, climáticos, de la propia Tierra, del propio nicho, ¿o hay algo más? Es curioso, también hay que decirlo, que muchos de los protagonistas de estos cuerpos incorruptos tuvieron vidas llenas de misterio, tuvieron vidas que no eran habituales y a veces se rodearon del milagro o lo que hoy llamaríamos fenómeno insólito. En España, hoy en día, hay más de 300 de estos cadáveres relacionados con la Iglesia. Es un buen momento para, por lo menos, verlos y opinar. Son imágenes, también tengo que decirlo, que pueden herir la sensibilidad del espectador, pero son imágenes, como decíamos antes, que nos conectan con lo más profundo de esa España ancestral y mágica. Algunos fallecidos tienen la facultad de perpetuar su último gesto hasta la eternidad. Este es el caso de la momia de don Sancho de Castilla, hallada recientemente en el monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo. Un ejemplo más del enigma de los incorruptos. Bueno, sabíamos que estaba, bueno, porque por los documentos y bueno, porque varias monjas lo habían visto, sobre todo en 1970, cuando se puso el frontal de azulejos. Y lo que pasa es que ese retablo estaba en muy malas condiciones, entonces decidimos restaurarlo. Entonces, al desmontarle, quedaba la mesa de altar con una tabla de madera que estaba también muy mala, entonces se levantó. Entonces apareció el infante Sancho de Castilla y una monja que también estaba incorrupta, que la habían puesto allí en 1913, la habían puesto junto con el niño. La cara de este muchacho es capaz de expresar 7 siglos más tarde cuál fue su terrible final. Un niño destinado a ser rey, que sin embargo acabó sus días encerrado en una cárcel ante la posibilidad de que un día reclamase el trono que le correspondía. Parece ser que el niño debió nacer hacia 1363. En 1369 Enrique de Trastámara mata a Pedro, entonces todos los hijos de Pedro I son encarcelados, ¿no? Entonces este niño, Sancho, con su hermano Diego, los encarcelan, ¿no? Entonces este estaba en la fortaleza de Toro. Y pues primero se pensó que pudo haber muerto envenenado, ¿no? Pero luego al final pues fue de una afección pulmonar. El proceso de momificación natural no es un milagro, sino que se debe a una serie de causas que tienen una explicación científica. La momificación natural es un proceso que se puede producir dependiendo de las condiciones ambientales y también influye mucho en las condiciones del cadáver. En cuanto a las condiciones ambientales, lo importante para la momificación es que el cuerpo se deseque rápidamente, es decir, que pierda lo más rápidamente posible el agua que contienen los tejidos. Para esto es necesario que se den determinadas condiciones de temperatura, que el ambiente sea cálido pero no húmedo, que exista bastante ventilación, que el flujo de aire sea constante y que sea bastante elevado, para que el cuerpo pierda lo más rápidamente posible el agua que contiene. De esta manera, al no contener agua, pues los microorganismos, los bacilos, las bacterias no pueden germinar y por lo tanto se detiene el proceso de putrefacción. Bajo los suelos de Toledo, por ejemplo, se han encontrado muchas, desde las que aparecieron en la iglesia de San Andrés hasta otras distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad. Pero la fascinación que siente el hombre por las momias no es algo que solo ocurra en España o en el viejo continente, sino un fenómeno universal y eterno. Yo imagino que porque ante el temor a lo desconocido, y la muerte es un tema recurrente sobre este particular, el ver a alguien que de alguna manera, al menos en su aspecto físico, ha logrado vencer a la muerte, aunque sea, insisto, en su aspecto físico, pues no deja de llamar la atención. Y luego hay todo un halo romántico y de misterio, fundamentalmente a raíz de las momias de Egipto, que no son ni de lejos las más conocidas, las más interesantes, ¿no? Hay momias en las zonas de Perú que son mucho más interesantes, o en las zonas de Centro Europa, pero el tema de la momia de Egipto siempre ha sido algo, imagino que asociado a la cultura egipcia, siempre ha sido algo que ha llamado muchísimo la atención. De una forma o de otra, ellas siguen ahí, desafiando con su mirada fría y pétrea el paso del tiempo, guardando en su rostro
parte de una vida que es para nosotros todo un misterio. En esta colección de DVDs y de libros de Cuarto Milenio estamos aprovechando para desempolvar viejos secretos internos de este equipo. Viejas historias que habitualmente no se narran, pero que permanecen hiladas con la emoción a lo que fue un tiempo de investigaciones y de asombros. Y yo, ante el tema que ahora les voy a presentar, no puedo olvidar una carta, un permiso, que tanto a Carmen Porter como a mí nos hizo una enorme ilusión. Era el visado, de alguna forma, para permanecer 4 días frente a frente a uno de los misterios más grandes de la cristiandad. Era la autorización por parte del Vaticano, por parte de la Iglesia de Turín y por parte de los Carabinieri, de permanecer 4 días a una distancia mínima de la Sábana Santa. Y uno, que desde niño había visto la Sábana Santa en libros, pósters, catálogos y programas, no se lo podía creer. Acudí sin una gran dosis de fe, hay que decirlo. Pensaba que la Sábana Santa era una de tantas reliquias, como el cráneo de San Cirilo o el pie incorrupto de San Mateo, infinidad de cosas que se reparten por todo el orbe. Porque hay que decirlo, en la Edad Media el comercio de reliquias y los charlatanes y estafadores tuvieron un campo abonado para esto. Sin embargo, también sabía que la propia NASA se había interesado en la sábana y que muchos, incluso el British Museum, negaban de alguna forma que aquellos famosos análisis del carbono 14 que databan la sábana como un fraude medieval fueran correctos. Allí estuvimos, allí la vimos y allí vivimos cosas muy interesantes. Al regreso a España nos dimos cuenta de que en nuestro país había una pieza, una sola, que podía competir, o quizá, y era lo más extraño, complementarse con la Sábana Santa de Turín. Un viejo paño, por lo menos venerado desde hace 1000 años en Oviedo, el Santo Sudario. Las últimas investigaciones, que se llevaron en absoluto secreto, nos hablaban de extracción de ADN de esas manchas de sangre, porque, como verán en imágenes, no es la imagen de un crucificado, sino simples o complejas manchas de sangre. Había que seguir investigando porque nos informaban algunos doctores y químicos que la sangre que está en Oviedo, en ese pañolón, que es solo la parte de la cabeza, y el resto de las manchas que se custodian en Turín junto a la Sábana Santa, eran por lo menos del mismo grupo sanguíneo. Y empezamos a ver que el puzzle quizá encajaba. Una operación informática hizo que casaran las manchas con el rostro de la síndone. Ahí empezaba el misterio, un misterio digno de novela, y un misterio que continuó con las pruebas que el equipo de Cuarto Milenio pudo extraer del Santo Sudario y enviar a laboratorios de ADN en Madrid, los más importantes, dicen, de Europa, para congelar la prueba y extraer más datos. Lo que nos encontramos es el inicio de una de las historias más increíbles que se han contado en este programa. Ahora, la investigación debe continuar y, sobre todo, ustedes deben extraer su propia conclusión. Imagínense un tema, una historia que concentre ciencia y religión, fe y laboratorio, y diría más, la posibilidad futurista de ADN y Dios. Todo eso quizás se concentre en esta vieja, en esta antiquísima tela. Quizá muchos de ustedes no la conozcan todavía, es el Santo Sudario de Oviedo. Tiene una larga crónica que esta noche vamos a desempolvar. Recientemente, porque es noticia, se ha producido un fenomenal congreso en Oviedo, donde también entre los ponentes y asistentes ha habido esa mezcla, ciencia y religión. Y en el fondo todos estamos preocupados por ambos sectores y ambos mundos. Hay quien va más allá y piensa que esta es la sangre, ni más ni menos que de Jesús de Nazaret. Y hay quien dice, hay quien fabula, con que si esa sangre está ahí, a pesar de los siglos transcurridos, ¿qué se podrá hacer con ella? Hay quien habla incluso de clonación, fantasía o realidad. Vamos a intentar descubrirlo con un debate, creo, excepcional y con invitados de primer nivel. Es más, aquí está con nosotros el físico César Barta. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Por cierto, César, has traído unos elementos, te agradezco de corazón porque vamos a aprender todos lo que es el Sudario de Oviedo, porque tú bien sabes que la gran problemática es que la gente piensa que es la Sábana Santa, que es un trozo de la famosa Sábana Santa de Turín, y no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de otra cosa. Lo mejor es una demostración didáctica y práctica. Perfecto, pues vamos a ella. Ahí tenemos un cuerpo que sería el de Jesús de Nazaret,
después de la esta crucifixión. escultura a escala 50%. El sudario de Oviedo se ha puesto sobre un cadáver que murió en posición vertical. Permaneció aproximadamente 1 hora en posición vertical con el sudario puesto alrededor de la cabeza, se descendió, se le puso boca abajo durante aproximadamente otra hora más y después de esas 2 horas y pico se traslada el cadáver. La reconstrucción podría ser esta. Se llega al sepulcro con el cadáver, con el sudario puesto alrededor de la cabeza. Se extiende una sábana, una gran sábana, sobre la losa y se deposita el cadáver sobre la mitad de esa sábana, con los pies en un extremo. Este sudario que le había cubierto el rostro y había recogido su sangre ya no es necesario. Se le quita, se deja enrollado en lugar aparte y ahora con la otra mitad de la gran sábana, la que puede ser la sábana de Turín, se le cubre de cabeza a pies. Y así lo dejan la noche del Viernes Santo. Quizá esta sábana sin el cuerpo debajo y el sudario enrollado en lugar aparte es lo que nos está describiendo el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, queridos amigos, habla de esta situación de hechos que, como digo, entremezcla religión, fe y casi una idea muy en boga, muy de moda de la investigación forense actual. Nos da la sensación a los hombres y mujeres del siglo XXI que con la ciencia podemos llegar a desentrañar los antiguos enigmas del pasado. ¿Vamos a hacerlo esta noche? Vamos a hacerlo, por lo menos vamos a intentarlo. Por cierto, César, no me resisto a preguntártelo. ¿Qué hace un científico, un físico como tú, enamorado de esta historia de la síndrome de Turín y del sudario de Oviedo que tenemos en España? Bueno, el sudario y la síndrome no dejan de ser objetos físicos, objetos materiales que se pueden estudiar con la ciencia. A mí, particularmente, lo que me enganchó definitivamente con esto fue la historia del carbono 14 de la sábana de Turín. Yo había escuchado una serie de datos que resultaban más o menos coherentes y esa datación me resultó un dato a buscarle coordinación con el resto. Y ese reto es el que me metió a mí en esta investigación de la sábana de Turín y del sudario de Oviedo. En 1988, si no me falla la memoria, César, hay una gran noticia que da la vuelta al mundo. La famosa sábana de Turín, que hemos podido ver, que hemos sentido su extraño poder, sea lo que sea, dicen que es del medievo, ni más ni menos. Y se monta un escándalo, y en ese escándalo, científicos de prestigio como César Barta empiezan a indagar. Las sorpresas que nos van a contar con otros compañeros de excepción, creo que no se las pueden perder. Pero es más, César, hemos podido hacer que el Instituto de Toxicología, los máximos expertos en ADN de este país, analicen parte de ese milagroso y extraño y sobre todo misterioso sudario de Oviedo con manchas de sangre. ¿Qué nos dice esa sangre? Vamos a averiguarlo, pero ha habido por lo menos una declaración que a mí me llama la atención. Estos científicos de prestigio dicen que la sangre es extrañísima. Una entre 4.000 casos han podido igualarla, digámoslo así. Un misterio que sigue ahí y que nos contaban así. Lo que hemos visto es que esta secuencia es muy poco frecuente, solamente la hemos visto una vez en 4.000 individuos de estas bases de datos, es decir, que desde ese punto de vista, esta información que tenemos tendría un valor identificativo bastante grande. La nave del misterio, intentando aproximarse, estoy ojeando, además, un trabajo excepcional, el sudario de Oviedo, que además fue publicado por uno de los invitados que está aquí en la mesa. La cantidad de fotos, la cantidad, imagino también, de anhelos, de sueños, la cantidad de pruebas que se han hecho en esta tela con un poco de sangre, buscando quizás respuestas para tantas preguntas. Sería una injusticia no hacer que la gente que nos ve no conozca una reliquia que, prescindiendo del sentido religioso, no, es algo alucinantemente maravilloso y que hay que acercarse a ella, hay que conocerla. Por lo tanto, quizá lo mejor, lo más óptimo sea intentar viajar en la historia antes de presentar a esta mesa de especialistas y que sepamos exactamente de dónde viene, dónde está y dónde se puede ver. Viajamos en busca del sudario de Oviedo. Algunos objetos concentran la fe de cientos de miles de personas, como catalizadores de algo que no se puede medir, como portadores de una gran clave. Son mostrados en contadas ocasiones ante la mirada conmovida de los fieles. Algunos observan de rodillas sobre las frías losas del templo.
o con las manos entrelazadas y el rostro serio. Es la faz de quienes contemplan algo único. La tradición asegura que este paño cubrió el rostro de Jesucristo tras la crucifixión. Por eso, los científicos llevan años investigándolo. En el Evangelio según San Juan encontramos una primera referencia clara al Santo Sudario y a la sábana santa custodiada en Turín. Y se encuentran con que el sepulcro está vacío y que allí está, por una parte, la sábana santa, lo que llamamos la sábana santa, que era la tela que cubrió el cuerpo, digamos, el cuerpo entero, ¿verdad? Pues en una tela mayor, por lo tanto, y un poco separado de la sábana santa, en una parte de la esquina del sepulcro, recogido separadamente, doblado, el Santo Sudario, que es lo que aquí creemos tener. En el año 614, Jerusalén fue invadida por los ejércitos persas al mando del temido rey Corroes II. Ante la ofensiva, alguien decidió resguardar en un gran cofre algunas reliquias de valor incalculable, entre ellas el sudario y la sábana santa. Sobre el origen del lienzo, del paño del Santo Sudario, hay la tradición que es la que se repite constantemente, que dice que viene de Jerusalén, un arca que es obra de los discípulos de los apóstoles, que viene por África, pasa por Cartago, llega a Cartagena, Sevilla, Toledo, Oviedo. Aquí, en estos montes que rodean la ciudad de Oviedo, estuvo custodiado hasta que fue bajado a la catedral, donde actualmente se encuentra, en esta cripta románica, la Cámara Sagrada. Hablan de ella como una gran prueba que revela una verdad, como un milagro palpable, y quizá por eso la veneran como si fuese un quinto evangelio. En una mesa en la que se va a hablar de religión, de esperanza, de fe, de creencias, pero también de ciencia, de ADN, de clonación, no puede faltar nuestro querido asesor, el doctor psiquiatra forense José Cabrera, siempre aquí. Buenas noches una vez más. Hola. Gracias por estar aquí. ¿Te apasiona el tema? Yo creo que es que para un científico de tu talla también yo creo que es apasionante, ¿no? Saber qué hay aquí dentro. Sí, porque se funden las dos cosas más vitales que hay en el mundo, que es la fe con la ciencia, o sea, la realidad y el objetivo con la fe de las personas. Y no hay cosa más intensa y más emocionante que esas dos facetas del ser humano. Imagino que para la ciencia forense incluso esto debería haber sido un desafío. Mi pregunta es, José, ¿por qué quizá sabemos tan poco de esa reliquia? ¿Por qué esto permanece siempre, no sé, en estratos muy ocultos, no? Yo creo que particularmente porque la ciencia no ha querido mezclarse en temas religiosos como sintiéndose superior, sin darse cuenta que la religión es lo más nuclear del ser humano. De hecho, todos tenemos fe en que vamos a despertar por la mañana, en que el sol va a volver a salir, eso es fe, porque no hay seguridad y certeza absoluta. Por esa razón, los científicos siempre han estado fuera, pero de un tiempo a esta parte, muchos científicos de mucha talla se están metiendo en estos temas, porque este es un tema, por ejemplo, forense, a nivel forense, de primera fila. De primera fila, y yo creo que hay sorpresas, muchísimas esta noche, algunas de ellas en primicia. Este libro, que yo creo que es uno de los trabajos, de verdad, más arduos y más apasionantes efectuados sobre una reliquia en España, pues concentra el trabajo de muchas personas encabezadas por Jorge Manuel Rodríguez, que es presidente del Centro Español de Sindonología y un buen amigo que siempre nos ha echado un cable para informar, para saber, para acercar nuestras cámaras a este misterio. Jorge Manuel, como siempre, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar cuando lo necesitéis, claro. Un congreso en Oviedo, por cierto. Yo no sé si en titulares podíamos hacer, por lo menos para dejarlo ahí, los grandes hallazgos de ese segundo congreso sobre el sudario de Oviedo. La gente, ¿con qué se puede quedar impresionada? ¿Qué sabemos más de este sudario? Bueno, yo creo que el sudario, yo pensaba que este congreso iba a ser el final de una etapa, en realidad, porque iba a dar lugar a una serie de conclusiones de casi 20 años de investigación. Lo que ocurrió es que nos encontramos con que fue un punto y seguido, porque varios de los temas estrellas, que fueron, por ejemplo, la datación con carbono 14 del sudario, que
esta vez hemos hecho nosotros con, bueno, pues con certeza de que se hacía bien, que se hacía una prueba ciega, sin que se conociera, bueno, pues que era del sudario, en fin, y que dio, pues como veremos, una fecha que nos desconcertó un poco, pero que tiene su posible explicación. Bueno, pues eso, creíamos que iba a ser un punto y final, resulta que ha sido un punto y seguido, porque nos ha abierto una nueva vía de investigación y tendrá que continuar estudiando esto. Pero, por ejemplo, también se presentaron resultados de un estudio de ADN de la sangre del sudario. También se habló profundamente, aunque a nivel científico parece menos importancia, pero otro de los temas estrellas fue precisamente la conservación, la protección del sudario, que es algo que tiene que mejorar considerablemente, porque esto no se había abordado nunca y hay que empezar a plantearse que la contaminación puede destruir pruebas del sudario y eso hay que conservarlo bien. Y luego pues se estuvo haciendo también una comparación viendo qué nos dicen los evangelios y cómo esto encaja perfectamente en el caso del sudario de Oviedo, y yo creo que la última gran faceta es los puntos de coincidencia entre la sábana y el sudario, que eso es algo que también ha sido un punto y seguido, porque realmente pues tendría que seguirse investigando, porque se han encontrado cosas que nos abren nuevos horizontes. Pues perfectamente resumido, Jorge Manuel, en titulares: vean si no hay materia. Evidentemente esta noche, y se nos ha pasado por la cabeza, podría ser un especial monográfico, Sudario de Oviedo y Sábana Santa. Lo haremos sin lugar a duda. Coincidencias con la famosa sábana de Turín, que sigue siendo un desafío con mucha polémica. Puede que a partir de esta noche el sudario se sume a esa polémica, pero nos alegramos, porque quiere decir que entonces está ahí, en la mente de muchas personas. Ha cubierto esta historia, este congreso, y además recién llegado por otros asuntos de Asturias, asuntos del misterio, Luis Álvarez. Luis, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Yo además sé, y siempre lo digo, que tú te metes a fondo, lo vives, te llega a la fibra sensible cada historia. ¿Qué sentías en ese congreso, donde era fácil ver a un sacerdote, a un obispo, a un experto en ADN? Imagino que es algo curioso para el periodista, ¿no? Sí, sí, más que nada es un privilegio poder observar de primera mano cuáles son las primeras revelaciones o las revelaciones que están teniendo lugar en ese congreso, y luego tener la oportunidad de hablar con ellos tranquilamente una vez que haya terminado las conferencias. Pero sin lugar a dudas, casi lo más espectacular que tuvo lugar en este congreso, además de las pruebas aportadas, Iker, es ni más ni menos que volvieron a hacer una ostensión del sudario, algo que no es nada habitual, sucede 2 veces al año, y que eso de alguna manera implica que las autoridades eclesiásticas, que son siempre muy reacias a volcarse sobre estos asuntos, pues de alguna manera lo habían respaldado, ¿no? ¿Qué sentía la gente? ¿Qué viste en la gente? Lo has grabado con tu cámara, hemos visto imágenes muy fuertes. La gente sentía como una especie de sobrecogimiento, quizá porque sabían nuevos datos y quizá estaban cerca de saber que ahí estaba la sangre de Jesús. Bueno, hubo de todo, hubo incluso polémica. Hubo un momento en el que llegó, en una de las ponencias más importantes en las que se hablaba sobre el ADN, sobre la datación al carbono 14, etcétera, fue uno de los puntos más polémicos, y de hecho llegó gente a levantarse, incluso interrumpiendo en mitad de aquel hemiciclo, ¿no? Aunque luego las aguas se calmaran un poco. Pero claro, hay gente que siente profundamente que esto por fuerza tiene que pertenecer a Jesús de Nazaret, aunque la ciencia tampoco se pronuncia al respecto hasta que lleguen a una clave, y de eso se trata, de ir buceando y profundizando y utilizando todas las disciplinas científicas que están a nuestra disposición para llegar un día quizá a esa clave o a cualquier otra, sin ningún sesgo. César, tú que te interesaste en todo esto por el carbono 14, de repente el sudario, volvéis a hacer los análisis, volvéis a hacer vosotros, no hay ningún intermediario, y caramba, siglo VII, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Siglo VII, siglo VIII, efectivamente, era para confirmar lo que ya se había hecho previamente, pero que no teníamos la garantía del procedimiento. Pero claro, al repetir el proceso con laboratorios que siguen sistemas muy parecidos, pues da lo mismo. Ha habido una pequeña diferencia entre las dataciones, que dentro de la incertidumbre de la medida se puede decir que no es significativa, pero sí es cierto que en estos 16 años que han pasado desde la primera hasta la última datación, el carbono 14 dice que se ha rejuvenecido en 60 años, lo cual, como pase mucho tiempo, puede ser que termine siendo moderno, pero bueno. O sea que todo, como ocurría con la sábana santa, la sensación de que cualquier cosa que actúe sobre esa sábana le va a agregar, o por lo menos va a hacer que la datación varíe. En este momento no tenemos una valoración de qué ha podido modificar en el caso del sudario de Oviedo. Se investiga. Lo cierto es que para la sábana santa, que ya se ha investigado más profundamente, yo creo que
todos los datos que se han publicado no son solamente los resultados publicados en Nature de la datación por los 3 laboratorios, se han publicado bastante más cosas en revistas del mismo nivel, como aquello de que por la temperatura, por los incendios se afecta, y eso pues ha sido también comprobado en el caso del sudario de Oviedo, que se ha datado 3 veces con 3 muestras tratadas simplemente para limpiarlas, pero una cuarta muestra los italianos la chamuscaron y ha modificado su edad. Luego el calentamiento modifica. En el caso de la sábana santa no sabemos cuál es la explicación, hay distintas hipótesis, pero sí sabemos que es inválida la medida. Claro, bueno, eso, perdona ahí que solo una cosa muy rápida, eso es como decir que el científico ve la verdad por un solo canuto. La verdad no se puede ver solo por un agujero, hay que quitar cualquier canuto, porque es que si no, entramos en que si todo depende del carbono 14, se olvidan, como él sabe, otros isótopos y otros puntos de vista. La clave es esa, que la verdad química y física tiene que ser vista por muchos lados. Está claro que hay un elemento curioso que dejamos ahí, que es que seguiremos investigando. Esa datación, desde luego, a todos nos deja un poco fríos, pero también es cierto, hay que decir, es muy curioso que cuando se ha polemizado sobre la sábana santa, ese rostro que tenemos ahí, que luego Jorge Manuel da algunas indicaciones, bueno, hubo una escandalera y se publicó carbono 14, la sábana santa no es real. Había un interés grandísimo y se publicó en todos los noticiarios del mundo, la sábana santa no es real. Cuando luego aparecieron las dudas sobre los laboratorios, ninguno de esos, tengo que decirlo, telediarios, dijeron, hay dudas hasta para los propios autores del análisis. Bueno, lo dejamos ahí y yo te pregunto, doctor, un paño que se envolvía en la cabeza, y vamos a intentar hacer una demostración, vamos a utilizar para ello a nuestro reportero Luis, evidentemente, y que recogía la primera sangre de ese crucificado. Por lo tanto, quizá por eso en la sábana santa las trazas de sangre son menores. Esto era una práctica habitual. Totalmente, y además todo el mundo sabe que en la religión judía la sangre es un elemento sagrado que hay que recoger. De hecho, en la actualidad, cuando hay un atentado, la gente cuando ve el telediario no se da cuenta de que hay una unidad de la policía judía especializada en limpiar la sangre que queda en el autobús que ha explotado. Y esa es una unidad selectiva de rabís que trabajan dentro de la policía judía. Bien, dicho eso, que la gente no lo sabe, la sangre es lo que está aquí, igual que sangre, secreciones, etc. Y de ahí es de donde luego se van a hacer los análisis para el ADN, que luego explicaremos. Por eso, Jorge Manuel, hay una mayor acumulación, que la gente lo entienda. La gente dice, está la cara de Jesús en el Santo Sudario. ¿Y por qué en la sábana santa? Bueno, en la sábana santa, me gustaría que mostraras un momento la imagen, Jorge Manuel, es que eso no es sangre, ¿verdad? Explícanos, aunque sea muy brevemente, por favor, es como una radiación de algo. Bueno, lo que pasa es que en la sábana santa hay 2 tipos de marcas. Hay algunas que son claramente de sangre, por ejemplo... Eso blanco que vemos ahí es la sangre que ha quedado Esta es en una la sábana. reproducción muy buena y se ve muy bien la distinción entre lo que es la huella del cuerpo y, dijéramos, las zonas donde sí que hay material encima de los hilos y que se ve claramente que son, pues hay algo que le está empapando la tela. Eso sí que es sangre y se ha demostrado que es sangre, hay fotografías de glóbulos rojos. Yo no sé por qué todavía hay gente que duda de que haya sangre en la sábana santa, pero si es que en el momento que ves glóbulos rojos no hay nada que discutir. Pero la imagen que se ve de Jesús que ahora, estamos viendo... lo que es la huella del cuerpo... Eso no es sangre. No. Y además tú sabes, todos saben que el cuerpo de este hombre, la cara de este hombre estaba totalmente tumefacta. Exacto. De la agonía, de las lesiones, de los golpes. Por lo tanto, no era una cara normal como tenemos nosotros, sino una cara totalmente golpeada y totalmente inflamada, que es muy distinto a una cara... Hay que decir que hubo mucha polémica con Mel Gibson y La Pasión, impactó mucho a la gente lo criticó, pero yo no quiero dar más polémica, pero es que eso fue. Claro. O sea, no, la crucifixión no es un adorno, una cruz, sino es una terrible tortura que dejó a ese hombre, sea quien sea. Yo tengo que decir una cosa, yo pude estar viendo la sábana santa a solas, que fue una cosa impresionante, y no iba ahí como a ver un objeto de una reliquia religiosa, pero había algo en esa sábana, eso tengo que decirlo, que a mí me dejó muy, muy, muy impresionado. Pero por lo tanto, Jorge Manuel, en el sudario todavía no se habría producido esa combustión, vamos a llamarlo así, o ese fenómeno extraño. Sería unos momentos antes. Mira, yo, la verdad es que ya hace unos años que vamos hablando del sudario de Oviedo y hemos ido desvelando poco a poco lo que íbamos descubriendo. Yo me quedo con una señora que en cierta ocasión, cuando yo creo que sería la primera o la segunda vez que hablábamos del sudario con un auditorio, una señora nos dijo,
todo lo que dicen ustedes es un poco de locos, pero tiene su lógica, porque yo he visto descolgar a un ahorcado en mi pueblo y lo que hizo precisamente el sepulturero es llevarse la mano al bolsillo, sacar un pañuelo y ponérselo en la nariz y la boca para bajar el cuerpo, porque era la forma de evitar que el líquido que se había producido por el encharcamiento pulmonar y había llenado los pulmones cayera encima de quien está bajando el cadáver. Eso es cierto, a nivel forense es cierto. Claro, esa es la explicación del sudario. O sea, el sudario sencillamente se coloca para recoger esa sangre que se va a salir y luego por una cuestión puramente práctica, evitar que se le caiga al señor que está manipulando el cadáver. O sea, y eso por tanto tiene una misión entre la cruz, es desde el momento de la muerte en vertical hasta el momento que se deja ya en el enterramiento definitivo. Nosotros hoy en día, otra cosa que todo el mundo puede comprobar, cuando hay un muerto en una carretera se le tapa la cara, pero eso no es para enterrarlo, es decir, que el sudario por tanto sería esa tela accesoria que luego se elimina para hacer el enterramiento. Pues viene muy a cuento ahora el decir que además esto encaja perfectamente para el sudario de Oviedo con la cultura judía. Claro. Porque una de las conclusiones que se ha revelado es que este sudario de Oviedo tiene aloe y mirra, y además tiene aloe y mirra sobre todo en las zonas manchadas de sangre, lo que quiere decir que se añadió al lienzo en un contexto de sepultura y inmediatamente antes de que se hubiese secado del todo la sangre, porque en las zonas más secas, aunque se rociase al principio igual, ha caído con el paso de los siglos. De momento tiene aloe y mirra como dice el Evangelio. Por cierto, que la gente no sabe que cuando los Reyes Magos al niño le entregan oro, incienso y mirra, le dan oro por rey, incienso por Dios y mirra porque iba a morir en un sacrificio de la cruz. Como siempre el doctor Cabrera nos deja un poco así, pero es la verdad. Incisivo, como siempre, pero es que es así. Y ahora mismo todo el mundo lo hemos entendido. Pero yo creo que entre todos hemos hecho una cosa que a mí me parecía un reto, os lo confieso. Que la gente sepa qué es el sudario de Oviedo, esa fase anterior quizá a la sábana santa. Igual de importante, por lo tanto, aunque no tenga la imagen de un hombre. Y ya se está preparando César Barta para hacer un proceso con Luisa. Vamos a antes, César, si te parece, a saber muy brevemente qué ha pasado en ese Congreso de Oviedo, organizado de forma magistral. La ciudad de Oviedo se ha abierto, la ciudad de Oviedo ha dicho sí al sudario, sí a estudiar el enigma y a conjuntar ciencia y religión. Y cuidado, ADN mitocondrial, restos de sangre, se dijo que femenina, luego me contáis. Eso es lo que ha ocurrido, la crónica. Oviedo acogió el segundo Congreso sobre el Santo Sudario, un simposio muy esperado que congregó durante 3 días a investigadores, científicos, sacerdotes. Una ocasión única para acercarnos a la verdad de este paño que quizá cubrió el rostro de Jesús. No sé si podremos demostrar que la tradición tiene razón, en el sentido de que sea el sudario de Cristo, pero sí podemos decir que no es una falsificación. El interés más o menos velado de este simposio es el de demostrar que hace 2000 años el sudario cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret, se empapó de su sangre y se impregnó con su imagen. En 1994, las imágenes del microscopio revelaron por primera vez sus secretos a los investigadores. El tipo de tejido correspondía a un trenzado muy especial, característico de la Jerusalén de hace 2000 años. El estudio hematológico demostraba que las manchas rojas de la tela correspondían a sangre humana y además del tipo AB, precisamente uno de los grupos sanguíneos particularmente común entre los hebreos. Descubrieron además que había sangre femenina y rastros de carmín, quizá debidos a la desenfrenada devoción de algunas fieles. Tras haber cubierto el rostro del crucificado todavía en la cruz, habría sido retirado para dar paso a otro más grande, que cubriría el cuerpo entero ya en el Santo Sepulcro. Al haber estado en contacto con los mismos regueros de sangre y heridas abiertas, con 2 imágenes escaneadas de alta resolución del sudario de Oviedo y de la sábana santa de Turín, podían encontrarse coincidencias. Pues es esa sensación de que encaja una pieza de un puzzle. Es decir, había una mancha central, que es esta mancha central de aquí, que corresponde con una del mismo tamaño en la síndrome. Del mismo tamaño. El pasado mes de noviembre se hizo un nuevo análisis de carbono 14. El resultado arrojó los mismos resultados que hace 13 años. La reliquia estaba datada en torno al siglo VII. ¿Nos encontramos entonces ante un fraude fabricado en los albores de la Edad Media?
Ya les dije que esta iba a ser una noche movida. Aparecen nuevos elementos que todos ellos tienen un secreto, un misterio. Por cierto, voy a confesarles un pequeño secreto también, y es que, bueno, nuestra compañera Carmen Porter, que hizo un libro además solo sobre la sábana santa, tiene una amplísima biblioteca sobre temas del sudario y de la síndone. Y precisamente ahora me he dado cuenta, Pierre Barbet, un cirujano del Hospital de París, un libro inencontrable, años 50, van a ver ustedes las pruebas que la ciencia ha llegado a hacer para intentar comprender qué demonios pasa en la sábana santa. Cadáveres de ancianos, cadáveres donados a la ciencia, que se crucificaron para mostrar las heridas que había en la mano y el desgarro de la mano. Moldes ardientes, se han intentado miles de pruebas y nada queda como la sábana santa de Turín. Es sorprendente el intento de la ciencia, de la medicina, del mundo de lo forense en acercarse al enigma de ese hombre irradiado. Pero ahora nos centramos en el Santo Sudario de Oviedo y en su sangre. Y habíamos quedado en que lo mejor, César, es hacer una demostración práctica. Bueno, Luis Álvarez se ha prestado amablemente, evidentemente, a hacer esta prueba, y además Jorge Manuel puede ir comentando las manchas que producirían ese tipo de movimientos. ¿Empezamos? Sí, me tengo que poner de pie para... Perfecto. Esto es un lienzo de lino del tamaño aproximado que tiene el Sudario de Oviedo, y lo mejor para entender cómo se ha producido toda esa secuencia de manchas que ha costado muchas investigaciones, muchas horas y muchas pruebas para saber la secuencia oportuna, pues más o menos se llega a la conclusión de que estando el cadáver en posición vertical en un primer momento, con la cabeza inclinada, pues un extremo se pone sobre la nuca. Jorge Manuel indica más o menos el extremo en el que estaba. Y esta parte de aquí se cose al cabello, es decir, tiene una serie de puntadas, una marca de puntadas que coinciden perfectamente con la marca del cabello, con una mancha de mariposa que tiene ahí, como si se hubiese cosido para sujetar el cabello aquí. Sujeto aquí, se pasa a ajustar el lienzo con fuerza sobre el rostro, de forma que tenemos una parte en la nuca, cosida al pelo, otra parte que está delante de nariz, boca, frente, y que da lugar a la serie de manchas principales. Que son básicamente estas, es decir, esta sería la zona de la frente, la nariz, y estos serían los labios, y esta sería la zona del líquido que cae a través de la barba, ¿no? Es una lástima que este lienzo no sea exactamente del mismo tamaño, porque lo que hubiéramos hecho es colocarlo encima de la cabeza de nuestro voluntario, pero lo que está claro es que, dijéramos que la zona que toca la cara, es decir, si esta es la que toca la nuca, envolviendo a través de la cabeza, pues la zona que toca el rostro sería esta de aquí, y es cuando se producen todas esas manchas, que son las manchas principales. Bien, estando en posición vertical se mancha de la nariz y la boca, por donde salía el edema pulmonar a 6 veces sobre sangre, 6 veces edema pulmonar sobre una de sangre, se mancha toda la parte de la barba. Toda la parte de la frente no se puede manchar en esta posición. Bien, estando así, ¿por qué ponen este sudario? Quizá para recoger esa sangre, como decía el doctor Cabrera. Y llegado a este punto, se dobla, se pone doble capa. Quizá había aquí un obstáculo que impedía seguir, o bien era para asegurar que no se perdía ni una gota de sangre, que todavía había que enterrarla. Y de nuevo, se cose aquí a la barba y a los mechones del pelo y se queda muy ajustado. Es un sudario que se ciñe, no como la sábana que se deja suavemente sobre el rostro. Este sudario se ciñe al rostro. Y así pasa más o menos una hora, en esta posición. Después, al cabo de una hora, se le desciende con el sudario en esta disposición, se le deja boca abajo, con la cabeza muy inclinada, boca abajo, y al estar en tierra boca abajo, todo el fluido, en vez de llegar hacia abajo, camina hacia la nariz, el entrecejo y la frente, y por eso tenemos la parte de la boca con manchas y a la vez la parte de la frente, cosa que exige 2 posiciones del cadáver. En esta posición, después de pasar una segunda hora, en total unas 2 horas, más o menos el sudario se despliega del todo, se rodea la cabeza totalmente y se anuda, para sujetarlo, se anuda aquí, se le hace un nudo. Y así, con esta disposición, parece que el edema pulmonar sanguinolento como que brota a borbotones, como si estuvieran ajetreando, removiendo, trasladando al cadáver. Y una vez que ha sucedido todo esto, se le retira
y se espolvorea con aloe y mirra. Y el mapa de todas esas manchas queda ahí. Lo apasionante es saber que quien hizo eso, sea lo que sea, no estaba dejando, como nos puede parecer a los que no entendemos, un grupo de manchas. Tiene un sentido. Claro, eso es precisamente una de las cosas que hace pensar que, aunque nosotros no pudiéramos demostrar que esto es de Jesús de Nazaret, lo que sí que tenemos claro es que nadie, hasta que ha habido técnicas suficientes como para descifrar esto, a nadie se le ocurriría falsificar algo así tan complejo. Es decir, si se hubiera tratado de hacer simplemente un sudario falso de Jesús, alguien le hubiera echado sangre de pollo encima de una tela y hubiera dicho esto es el sudario de Jesús y ya está. Es decir, lo sorprendente es que todas estas manchas están encajando en una secuencia. Incluso pues hay una serie de marcas que nos están hablando de que se está moviendo el cadáver porque salen a sucesivas salidas, ¿verdad?, los distintos borbotones, dijéramos, de ese sangre con líquido pulmonar. Es decir, hay una serie de cosas que son claves que hasta ahora no se han podido descubrir y por tanto eso lo que nos está indicando, insisto, es que no es una falsificación. Esto ha estado en la cabeza de una persona que ha muerto en idénticas circunstancias, pero además nos da muchísima información de esta persona porque tiene que tener pelo largo, barba y bigote, tiene que tener, por cierto, pues marcas de una corona de espinas, porque estas marcas que hemos visto antes que corresponden con la nuca son de sangre que ha coagulado. Esta sangre ha salido estando vivo, por tanto son heridas punzantes que se han producido en la nuca de un cadáver, probablemente en más partes del cuerpo, pero vamos a suponer, por ejemplo, que fuera en más partes del cuerpo, en más partes de la cabeza, pero vamos a suponer que se tratara del caso de Jesús, un crucificado con una corona de espinas. No sabemos de otro que haya sido crucificado con una corona de espinas. Pues el hecho de estar respirando en la cruz hace que se reabran las heridas de la nuca, mientras que las otras se pueden ir cerrando, secando. Y sin embargo, pues bueno, pues todo eso, ¿quién lo falsificaría?, ¿no? Bueno, pues hay una serie de marcas, una serie de claves que nos están hablando concretamente de un caso que coincide perfectamente con el de Jesús de Nazaret y que no hacía falta hacer de esta forma para presentar una reliquia falsa. La sábana santa, lo que sabemos de ella, esa cara, esas marcas, esa fisionomía, ¿encaja como un puzzle con el Santo Sudario de Oviedo? En algunos puntos sí. Por ejemplo, lo que se refiere a la zona de la nuca, las manchas que se ven en el sudario y se ven en la sábana son perfectamente coincidentes. Es decir, si superponemos un lienzo sobre otro, vemos que hay casi un 80% de coincidencias en esta zona. 80%. Eso es mucho, porque hay que tener en cuenta que bueno, dos telas que tienen pues trayectorias distintas, que teóricamente solo han estado en origen juntas, pues que tengan tantas coincidencias y que se puedan superponer, pues la verdad es que es bastante llamativo. Pero además es que hay sangre del grupo AB en las dos. Tenemos además que, bueno, pues todas las marcas que en la sábana pues nos muestran sangre vital en la zona de detrás, ¿no? Marcas bueno, hay una concretamente que es espectacular, que es esta manchita de aquí, que es una gota que aparece en la sábana encima de la ceja, y es la única gota que se ve en la frente de la sábana santa que tiene, bueno, que falta parte de esa sangre. Se ve que ha dejado el contorno, pero la zona central de la gota no está. Bueno, pues coincide exactamente con una gota que aparece dos veces, o sea, está marcado doblemente en el mismo sitio en el sudario. Vamos a dar un paso más, en busca del ADN y de las pruebas de la investigación a nivel celular. Luis, nos hemos movido para hacer una serie de gestiones. Este es el resultado, ahora nos lo cuentas. Hace escasas fechas, el prestigioso Instituto Nacional de Toxicología fue requerido para efectuar los análisis de las muestras del sudario. A 80 grados bajo cero, varios hilos de lino ensangrentado se encuentran custodiados en este congelador de hidrógeno en sus laboratorios de Madrid. Lo que el equipo de Antonio Alonso encontró en el lienzo de Oviedo, tras realizar los análisis, es tan solo una pequeña parte de ADN mitocondrial. El llamado gen de Eva o el rastro de milenios de evolución de la madre primitiva, marcado a fuego en los genes de todo ser humano, presente en todas y cada una de nuestras células. El resultado que obtenemos con este primer hilo es que no obtenemos ese ADN nuclear que podía darnos información pues, acerca del sexo del individuo, por ejemplo, pero sí obtenemos pequeñas cantidades de ADN mitocondrial a partir de esta muestra, ¿no? En el mundo existen algunos bancos de ADN con varios miles de modelos genéticos almacenados con los que cotejar las muestras.
Al compararlo, reconocieron que la muestra del sudario es verdaderamente extraña, selectiva y muy rara de encontrar. Lo que hemos visto es que esta secuencia es muy poco frecuente, solamente la hemos visto una vez en 4.000 individuos de estas bases de datos, es decir, que desde ese punto de vista, esta información que tenemos tendría un valor identificativo bastante grande. Si esta muestra fuera comparada con otra reliquia, resto arqueológico o textil y coincidieran, podríamos afirmar que ese ADN y esas manchas pertenecieron a la misma persona. Ahora, la clave la tienen los italianos. La respuesta podría encontrarse en la sábana santa de Turín. Tanto la sábana como el sudario, a lo largo de su historia, han sido tocados y contaminados por miles de personas. Han entrañado en sí mismos una historia muy complicada. De ahí que el primer y gran problema que realmente se plantea es saber quién es el hombre de la sábana, si es el hombre del sudario o algún otro. La Iglesia, pese a haber colaborado en ocasiones puntuales con los científicos, siempre ha optado la prudencia como respuesta. Ahí está la sangre de Jesús. Ahí está. La tradición nos lo afirma y la ciencia no nos lo niega. A lo largo de la historia, la ciencia hizo grandes avances, pero también mostró su lado más perverso. Algunas voces hablan de una posible clonación futura. Sin embargo, por el momento, nadie ha sido capaz de verificar que se trate realmente de los restos de Jesús de Nazaret. Se puede clonar los fragmentos, entendido por el clonaje, la individualización o la introducción en determinados plásmidos de las regiones de ADN mitocondrial que tenemos, pero eso es una infinitésima parte del genoma del individuo del que hemos obtenido esa secuencia. Por lo tanto, de ahí a la reconstrucción, ¿no?, a través del genoma del individuo, pues hay un trecho muy largo, ¿no?, y ahora mismo absolutamente es impensable, ¿no? Más allá de este extraño lenguaje de números y signos, al contemplar de cerca esta reliquia, aflora ese instinto religioso que habita en todo ser humano. Quizá estemos alcanzando ese umbral de la historia en el que, tras siglos de enfrentamiento, ciencia y fe se encuentren definitivamente. Hay que agradecer, Luis, la deferencia que han tenido con el equipo de Cuarto Milenio una vez más, la ciencia auténtica, y bueno, ahí están, bueno, pues una serie de datos que van más allá y que nos han sorprendido a todos, ¿no? Sí, hay que agradecer que el Instituto Nacional de Toxicología abriera sus puertas y bueno, pues sobre todo Antonio Alonso, ¿no?, que es el que hizo los experimentos, el que estuvo aislando esa parte de ADN mitocondrial sin ningún tipo de sesgo. Él se acercó a esta prueba, a esas muestras que tienen del sudario de Oviedo congelado en unas cámaras con nitrógeno líquido y bueno, pues como digo, sin ningún sesgo, acercarse a la verdad, y en este caso encontraron no ADN nuclear, que sería, vamos, ya sería una revelación interesantísima, pero sí ADN mitocondrial, que está dando muy buenos resultados, sobre todo pues para excavaciones arqueológicas y demás. O sea, para que nos entendamos todos y en la voz del pueblo, que es la que yo entiendo, ¿un ADN de segunda, doctor? Vamos a ver. En el buen sentido, claro, Ya. o sea, que nos da menos información. Vamos a ver. El equipo de Alonso, Gloria, Pablo, todos los que trabajan con él, es el más puntero de ADN en este país. No hay otro más que ellos. Ellos han formado a los otros equipos. Bien, dicho eso, que es la seriedad de esta gente, hay que distinguir dos tipos de ADN. Uno, el que está en los cromosomas, que todos tenemos en los núcleos de nuestras células, somos células. Y otro, que es el ADN que está en unos corpúsculos que están en la imagen, de color naranja, que son las mitocondrias, que son los pulmones de la célula. Cuando respiramos por la boca, cada célula de nuestro organismo respira con esos pulmones. Pues bien, esos pulmones que se llaman mitocondrias tienen un ADN. Y ese ADN, que tenemos todos, procede de nuestras madres. Es decir, cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan para formarnos, el espermatozoide no aporta mitocondrias. Por lo tanto, la mitocondria que tenemos nosotros en nuestro organismo es de nuestra madre, y a su vez de la madre de nuestra madre, y así hasta el ADN primordial de la primera madre, por decirlo así. Por lo tanto, ese ADN es el que han estudiado los investigadores Alonso y su equipo del toxicológico. Esa mitocondria, si fuera esa, sería de la Virgen María. Es decir, el ADN mitocondrial del sudario de Oviedo, si el sudario de Oviedo tuviese sangre de Cristo, sería la sangre que le aporta la Virgen María en el proceso de gestación que tuvo lugar, como todos sabemos, fisiológicamente. Y ese es el que ha estudiado
Antonio Alonso y su equipo. Y se hace de una manera muy simple. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace, doctor? Bueno, esto es una simulación muy sencilla, pero... Para entender lo que han hecho con el sudario. Pues para entenderlo, se cogen hebras, esta sería una hebra, no, prácticamente se ve muy mal porque es una hebra, la hebra está teñida supuestamente en sangre, esta hebra se introduce en un material, que puede ser un matraz, un sitio para extraer lo que tiene esta hebra impregnándola. Esta extracción necesita un líquido, es decir, cualquier líquido, pero un líquido que lo que hace va a ser extraer. Esto lo hemos puesto con un colorante para que la gente entienda que lo que está en la hebra pasa al líquido. Esto que ha pasado al líquido se quita de aquí, se pasa a otro y ya no tenemos la hebra, pero tenemos toda esa la sangre. información. Esta está aquí. Y ahora esta información, que a su vez se pasa a otros tubitos muchísimo más pequeños, es la información que se va a meter en unas máquinas que valen un montón de millones, un montón, se llaman termocicladores y secuenciadores, y ahí va a salir la secuencia que el equipo de Alonso ha investigado en el ADN, que estaba en esas mitocondrias y que procedía, si esto fuera cierto, de la madre de Jesús de Nazaret. Luego también hay un dato que para mí, a mí me pareció muy divertido, y es que la secuencia de ADN mitocondrial que sacaron en el Congreso no la mostraron al completo, claro. Lo cual significa, es como miedo a que nadie la vea, nadie la copie. ¿Y por qué ese secretismo, opináis? Sí, hay muchos celos científicos. Se dice siempre que los científicos son muy objetivos y que son todos muy puros y muy maravillosos, de eso nada. Los científicos, ¿Tú eres científico? Bueno, es que los científicos se pelean, nos peleamos por ver quién publica primero, por ver quién da primero la secuencia del genoma. Y esto, en los congresos se ve. Y de hecho no se enseñan los trabajos hasta que se presentan en la... Espionaje industrial incluso, me imagino. Vamos, es mezquino a veces, pero, No, pero yo añadiría, en este caso, es que además hay un motivo de seguridad, porque si tú das una clave, alguien te la puede copiar. Pero se habló en su día, se dio una noticia, que yo no sé si habría que descartarla o no, de sangre femenina y masculina. Bueno, eso hay que aclararlo porque eso se dijo con relación a la sábana santa. No al sudario de Oviedo, Y no al sudario de Oviedo. Cosa importante, también en la Biblioteca de Carmen he encontrado algunas novelas que nos pueden parecer arriesgadas y cuando se toca esto, se monta una polémica tremenda y no es mi intención, pero la clonación de Jesucristo, claro, hablamos de sangre, de ADN, y ¿qué opináis de esto? Yo diría que la gente se ha quedado con lo del Parque Jurásico, y eso es una quimera, quiero decir, de tener ¿Pero ADN... será siempre una quimera? Efectivamente, antes nadie pensaba que volaríamos y quizá dentro de 100 años o 200 años podría ser, pero tener ADN no significa tener un individuo, Claro. Cuidado. Esta última prueba del mundo del CSI, de la investigación forense, pues gracias a nuestro compañero Luis Álvarez, que una vez más estuvo ahí, donde tiene que estar el auténtico reportero. Luis, muchísimas gracias, compañero. Gracias a vosotros. Por supuesto, César Barta, físico, que nos ha mostrado todo con espíritu didáctico. Muchísimas gracias por tu visita. ¿Qué decir de Jorge Manuel Rodríguez, que hizo este volumen de verdad totalmente recomendable? Espero que se publiquen nuevas cosas del nuevo Congreso y un saludo grandísimo y gracias por ayudarnos siempre. Gracias. Recientemente, y no sin polémica, el Vaticano reformaba el estatus del purgatorio. Un mundo extraño, un mundo desconocido fuera de los ámbitos de la religión. Una especie de interfase que no es ni cielo ni infierno, donde moran las llamadas ánimas. Esta situación hizo que se publicasen muchas historias sobre la conveniencia o no de tratar el asunto del purgatorio con respeto o simplemente como hecho del pasado. Muy interesante, pero sobre todo interesante es acudir a la capital de la Iglesia mundial, que es Roma, y darse cuenta de que en una de sus iglesias más olvidadas, en una de sus parroquias más sombrías y oscuras, hay un museo insólito, incomparable, donde se custodian fielmente algunas de las pruebas físicas de la presencia de estas ánimas. Esto desde luego suena mayúsculo e incomprensible en esta época de tecnología, satélites, internet y cámaras como esta. Pero allí tuvimos que ir, y desde luego fue una noche idónea, tormenta, enero y mucho frío. Pocos parroquianos, y a un lado de la sacristía, una especie de pasillo interminable, donde en uno de los laterales iban colocándose esas pequeñas piezas milagrosas y para algunos diabólicas, porque eran en el fondo la demostración, siempre desde los ojos de la religión, de que estas ánimas pueden regresar a pedirnos algo. Esa idea que ha fluido en tantas religiones y en tantas culturas desde el principio de los tiempos. Ya en las cavernas, los primeros hombres a veces pintaban la sombra del difunto que seguía ahí, sin acudir a ese mundo de ultratumba. Nos sorprendimos mucho. Telas, maderas, libros,
marcas de fuego. ¿Qué es esto? ¿Un delirio, un absurdo, una colección macabra o algo que realmente nos identifica con un mundo quizá con elementos reales? Descúbranlo ustedes mismos. Nos sorprendimos mucho. Viajamos a ese mundo que todavía, por ejemplo, en nuestro país se puede ver en los cruces de caminos de algunas aldeas gallegas, los petos de ánimas, demostrando que todavía hoy, a pesar de esta tecnología del Homo digitalis, sigue habiendo personas que todavía se santiguan al pasar por estos lugares con cierto temor. Quisimos investigar, quisimos verlo. Este es nuestro viaje al polémico mundo de las ánimas. Una noche, hace ya algunos años, un viejo colega de profesión me confesaba una historia con cierto rubor. Le costaba desvelar su secreto, quizá porque era un hombre científico, pragmático y desde luego no creía en habladurías y mucho menos en fantasmas. Todo ocurrió en una vieja corredoira, junto a un cruceiro donde había algo parecido a esto, un peto de ánimas. Por las tierras gallegas, leonesas o zamoranas es muy fácil encontrarse con ellos. Son como el recuerdo en piedra de una cultura popular que ya casi ha desaparecido. Solo nos quedan estas caras vacías, estos ojos huecos, este testimonio de lo que fue el temor y la veneración al mismo tiempo a los que estaban en el tercer estado. Ni cielo ni infierno. La historia del purgatorio además ha causado muchos quebraderos de cabeza en la España rural. Este amigo me contaba que una noche sintió un miedo como nunca antes había notado. Menos mal que llegó hasta el peto de ánimas y casi se guareció tras él. Era como si el viento hubiera cobrado forma, sentido, sonido y como si alguien, pero alguien que no era de este mundo, persiguiese y siguiese sus pasos. Y notó la amenaza que solo de vez en cuando se aparece en nuestra vida, la amenaza quizá de lo sobrenatural. Desde entonces, mi viejo amigo mira los petos de ánimas con otros ojos. Nosotros vamos a zambullirnos en un tema teológico y parapsicológico apasionante. Ese tercer estado, las ánimas del purgatorio, ¿dónde están? Y sobre todo, ¿es capaz esa entidad incorpórea de volver? ¿De pedirnos algo? ¿De regresar por una venganza? Las historias son fascinantes. Hagan un esfuerzo, pongámonos en la coordenada de otro tiempo. Viajemos en busca de ese tercer estado. Viajemos en busca del secreto, del último gran secreto del purgatorio. Hay seres humanos que cuando mueren generan la duda en el mismísimo Dios. Sus almas no son lo suficientemente puras para el encuentro con el Creador, ni están tan mancilladas con pecados como para condenarlos eternamente. Su deber es cumplir penitencia en tierra de nadie, en otra dimensión donde reinan el fuego y las sombras. Hace tan solo unos días, una noticia manaba de las entrañas del Vaticano, acaparando titulares en la prensa mundial. Benedicto XVI abolió definitivamente el limbo, gracias, según expuso, a la gran misericordia de Dios. Este lugar sin gloria ni tormento, al que eran enviados según la doctrina católica los recién nacidos muertos sin bautizar, ha desaparecido. Quedan por tanto 3 estados que cobijan a las almas: cielo, infierno y el más inquietante de todos, el purgatorio. En la Divina Comedia, obra cumbre de su tiempo, Dante expone el camino por el que pasan las almas hasta su salvación a través de un viaje iniciático en busca de su amada fallecida. El poeta recorre el infierno, que describe como 9 círculos que representan los más oscuros defectos del ser humano. El cielo es una inmensa rosa en cuyos pétalos habitan almas, y el purgatorio, el nexo entre uno y otro, lo plasma como una montaña, que a medida que se va escalando, se redime cada uno de los pecados capitales. Alejados de la gloria del cielo y de las llamas del infierno, sin la compañía de ángeles ni demonios, estos espectros vagan indefinidamente hasta obtener el pasaporte hacia el cielo. De las oraciones que por ellos hagan los vivos dependen sus horas entre los muertos. Algunos, olvidados por los suyos, purgan su condena a perpetuidad.
Esas sombras de lo que un día fueron hombres deambulan por el inframundo arrastrando dos castigos: no poder ver a Dios y calcinarse en un fuego purificador que les limpia el alma. Muchos lo consideran peor que el propio infierno. El purgatorio genera respeto y temor entre los creyentes. Muchos hablan de apariciones espectrales que recorren bosques y caminos llamando la atención de los vivos. Las tierras gallegas están salpicadas de los llamados petos de ánimas, monumentos religiosos ante los que los creyentes rezan y dan limosna, buscando así su futura salvación y la de alguno de los espectros que moran en esa otra dimensión. Según afirma la teología, no todas las almas que se arrastran por el purgatorio poseen el mismo grado de pureza. Unas se hallan a tan solo unos rezos del perdón. Otras, en cambio, son semidemonios que no han ido a parar al infierno merced a alguna súplica o gracia de última hora. Muchos de los vivos poseen el don de ver a esos espectros, presenciar su sufrimiento, su desconcierto y, en muchos casos, su maldad. Bueno, María, que es una mujer que se mete en la investigación de forma concienzuda, como el resto de sus libros, nos cuenta historias curiosísimas de personas que, como decíamos, han tenido miedo incluso, otros no, a revelar su identidad. Una de las más impresionantes tienen que ver con personas religiosas, con monjas, como este caso en Alemania, año 1921, que ahora vamos a ver y luego comentamos. Sí tengo que decir que la imagen puede impresionar un poco, pero es que, según el relato y la investigación de la Iglesia, fue exactamente así. Y es que a veces esas ánimas pueden venir, yo no sé si con intenciones más o menos extrañas, o desde luego con un aspecto aterrador. Lo vemos y ahora lo comentamos, ¿os parece? Vamos a verlo. Según recogen los viejos archivos de una diócesis de Berlín, en 1921, en algún rincón de Alemania, una monja franciscana comenzó a tener unas extrañas visitas. Una noche en su celda, mientras se disponía a dar por finalizado el día, una mujer apareció de la nada. Una mujer muy diferente a cualquier otra. La religiosa, atemorizada, comenzó a rezar por ese ser a mitad de camino entre humano y fantasma. Cuando alzó la vista del rosario, vio sorprendida cómo el grueso clavo se iba aflojando y unos agónicos murmullos comenzaban a brotar de la boca del espectro. Noche tras noche, la mujer regresaba y los rezos de la monja destornillaban esa inhumana mordaza. Hasta que un día cayó al suelo liberando por fin la voz del ánima y su alma. En vida había pecado, calumniado y difamado. Las oraciones de la franciscana la libraron del purgatorio, mostrándole la luz divina. Esta es una noche de ánimas y a la sombra de los viejos petos de la Galicia eterna seguimos hablando de temas tan impactantes como este. Investigaciones en su día oficiales de la Iglesia sobre casos de religiosas que tenían este tipo de visiones. ¿Fue así, María, exactamente? Efectivamente, fue así. Esta mujer es una mujer anónima, en su diario no dicen quién es porque así lo prefirió su director espiritual, los documentos están ahí y lo que lo obligaron a escribir fue su diario. Ella no vivió estas experiencias toda su vida religiosa, solo fueron de 1921 a 1928 y luego estuvo muy agradecida de que cesaran porque ella sufrió muchísimo. En el caso del clavo, que lo hemos visto, tengo que decir que cuando consiguió hablar, este espectro le dijo: estoy aquí porque he cometido un grave pecado que a Dios no le ha gustado nada, que ha sido el don de la calumnia, esa facilidad que tenemos a veces las mujeres de criticar al vecino, pues en esta mujer tenía forma de calumnia. Y Dios le dejó ver en su juicio final... Bueno, mujeres y hombres, María? Bueno, le dejó ver en su juicio final todo el daño que había hecho con esas calumnias. Por eso se representa ese alma con el pecado que ha cometido más, y por eso tiene ese clavo, ¿no? Es muy impresionante, a mí es de los casos que más me ha impresionado. Además, hay una cosa muy curiosa, y es que lo veíamos en esa vieja película de Divina Comedia, en descripciones antiquísimas, y también lo vemos en muchos de los casos de la parapsicología.
de lo puramente parapsicológico, incluso sin ningún tipo de sesgo de creencia. Muchos hablan de la aparición de figuras que no están enteras, figuras que no tienen manos. Recordábamos el caso del monje de Le Pierure hace bien poco, ese monje que llega a ser fotografiado aparentemente. Muchas visiones, yo diría que 8 de cada 10, quien ve una figura no tiene pies, no tiene manos, le falta algo, y en esa vieja película ya se ve las ánimas del purgatorio, la recreación teológica, les falta un brazo, les faltan 2 brazos, va con la cabeza. Este tipo de seres imperfectos son una constante, ¿no, María? Aparecen en muchos casos, incluso yo he leído, lo que no recuerdo si fue en este tratado o en otro, que decía que las almas cuando se aparecían sin manos, y la vidente le decía, ¿pero cómo vienes así? Le decía, es que yo robé, era ladrón. Entonces Dios permite que se le vea sin manos, las manos no han servido nada más que para maldad, con lo cual en el purgatorio no hay manos, ¿no? Lo curioso en ese... Bueno, primero, cuéntame, María, vamos a saber qué es esto de aquí, por ejemplo, ahora, Carmen. Este delantal. Pero vean un poco la sensación, y en Roma, en plena noche, yo sinceramente no os voy a engañar, yo es que estaba pensando en la película La Profecía, que ocurre en Roma de noche, todo ese ambiente, un capitel con las ánimas del purgatorio abrasándose esa noche, y esa iglesia que siempre estaba cerrada, y donde no había casi nadie. Y cuando entramos, la misa, solo 2 feligresas, el cura, no sé. Es una iglesia rara, hay que decirlo. Es curiosa, Iker. A mí me costó muchísimo entrar, siempre que iba estaba cerrada, no tenía muchos días, me había escapado solo para ver la iglesia, y al final me presenté un día prontísimo, hasta que la abrieron me colé, y efectivamente una misa muy corta se estaba celebrando, 4 viejecitas, me llegaban todas por el ombligo, eran muy mayores, yo soy muy alta, y se fueron. Y yo dije, ¿y dónde está el museo? ¿Realmente dónde está? Me costó encontrarlo, perseguí como pude al sacristán, y me metió, es un cuartito, tú lo has explicado, muy pequeño, donde están todas estas piezas. A mí también me dio un poco de miedo y sentí un par de escalofríos por el cogote. En la zona, según nos comentabas también, María, habían ocurrido extraños incendios. Esto lo he descubierto hace muy poco tiempo. Una iglesia con mala suerte. Sí, lo he descubierto hace muy poco tiempo, estaba ya el libro publicado, por eso no lo incluí. Es una persona que vive en Roma, es española, casada con un príncipe de estos romanos, conoce muy bien la tradición romana, y me contó que de sus amigos nadie quiere ir a esa iglesia porque tiene muy mala fama, se ha quemado en varias ocasiones en siglos pasados. Hay una leyenda de que había habido una muerte de pues me parece que era un sacerdote que murió en extrañas circunstancias, que le asesinó un mendigo. En fin, corren todo tipo de rumores. El caso es que yo estaba ahí, a mí me dio un poquito de miedo. Había muy poca gente y el purgatorio se explica de una manera un poco extraña, pero ahí está. Ahí está, con piezas extrañísimas, con piezas muy raras, un lugar único en el mundo que, como digo, grabadora en mano, hemos querido dar a conocer a todos ustedes. Y hay piezas que hemos reproducido, nuestro equipo de atrecistas ha reproducido magníficamente, pues esa cosa que yo no sé qué es, veo de nuevo la mano negra. ¿Qué es? ¿Cuál es la historia? Es un mandil con una impronta. Se cree que esta impronta es de la religiosa Clara Sluders, que falleció a causa de la peste negra, y que dejaba su impronta en algunas de las telas, como vemos, incluso debajo. Podemos ver que hay otro trozo donde están las 2 manos. Esto ocurre en octubre de 1696 sobre el mandil de Sor María Herendorps, y desde entonces se ha quedado ahí marcado. Iker, parecen además como si viéramos la sábana santa, que parece como un poco quemado y se ha quedado toda esa figura, pues en este caso es igual, lo que pasa que más marcadas en negro, como si estuvieran carbonizadas. Son como imágenes de otro tiempo que regresan y que a veces son absolutamente rotundas, reales, están ahí. Lo asombroso es cuando hay una comunicación, cuando realmente hay un mensaje, que esto sí que nos suena, nos puede parecer un poco lejano, ¿no, María? Esto ocurre mucho, desde luego los casos que yo he estudiado, en el caso del capítulo de Julieta, esta chiquita que también ve las almas del purgatorio desde niña, la hablan, la cuentan cosas, ella a veces descubre... Desde niña, es un elemento muy curioso. Sí, ella se dio cuenta por primera vez que no era una niña normal cuando la llevan por primera vez al cementerio. Se muere la abuelita del pueblo, estas chiquitas de Colombia, vivía en un pueblito de Colombia, ahora vive en Madrid. Y la llevan y dice que se sorprendió muchísimo porque vio todo el cementerio lleno de gente. Pero lo que la sorprendió fue que iban vestidos iguales, como con un pequeño hábito blanco y descalzos. Y que dijo, qué raro, porque hacía frío, que hace toda esta gente vestida igual. Y al ratito se dio cuenta que solo la miraban a ella, todas estas personas solo se fijaban en ella. Y desde ese momento esta niñita empieza a ver almas del purgatorio, ha pasado por muchísimos estudios psiquiátricos, todos los psiquiatras dicen que es una persona sana,
desde el punto de vista psiquiátrico y que no pueden explicar por qué llave almas. Sin embargo, es un regalo que a veces puede ser un poco un caramelo un tanto amargo, porque ver visiones como esa mujer del clavo o lo que vamos a ver ahora, hay que tener un alma muy fuerte, nunca mejor dicho, para aguantarlo, porque es otra de las visiones de esta religiosa alemana entre el año 21 y 28, esta investigación, este diario personal. Y desde luego esta es estremecedora, porque hay muchas de estas visiones que ya no es que parezcan imperfectas, sino que las formas son animalescas. Vamos a verlo. Años después, la monja vio a través de la ventana una sombra que parecía un mono subido a un árbol. Cuando cruzaron las miradas, bestia y religiosa, la franciscana quedó petrificada, reconociendo a un ser humano en los ojos endemoniados de aquel ente animalesco. La religiosa rezó por ese animal, que antaño fue hombre. De simio se transformó en serpiente. Algunas noches reptaba en busca del lecho donde descansaba la monja. Al cabo de los meses, el reptil tomó forma humana. Envuelto entre tinieblas, atacó con virulencia a la monja en un acto de ira y desesperación, mientras ésta continuaba rezando encomendada a un fragmento de la Veracruz que sujetaba entre sus temblorosos dedos. Entre oraciones y súplicas transcurrieron los meses y el ente diabólico recuperó su ser. Se trataba de un monje. Una grave falta le había condenado hasta casi convertirlo en demonio. Ya había purgado sus penas. Ya estaba en paz con Dios.